Escucha bien. En este canal te traigo ciencia ficción que te hace volar la mente. Pero tú querías algo más oscuro, algo crudo. Así que creé un segundo canal totalmente nuevo, y ya está cargado con implacables historias de venganza, giros impactantes y finales tan intensos que te dejarán sin palabras. Si la emoción de la ciencia ficción te atrapa, el drama implacable de la venganza te va a volar la cabeza. El enlace está aquí mismo en pantalla y en la descripción. No esperes, entra ahora, suscríbete y adéntrate en el mundo más oscuro que me pediste crear para ti. Llegué a la estación capital del Consejo Galáctico por primera vez con un temblor recorriendo mis 3 corazones. Era mi primer día como diplomático subalterno, recién asignado para observar las interacciones del Consejo con otras especies, y si se me pedía, ofrecer mis análisis de la división antropológica. La embajada de mi mundo natal me destinó aquí porque era conocido por mi particular fascinación por civilizaciones menos desarrolladas y las formas en que podrían sorprendernos. Sin embargo, nunca esperé que la primera sorpresa llegara tan pronto. Tampoco anticipé el papel que terminaría desempeñando en la reconfiguración del panorama político de toda la galaxia. De pie en uno de los enormes corredores que conducían a la Cámara del Consejo, observé a cientos de representantes moverse. Algunos flotaban sin esfuerzo, sus cuerpos sostenidos por campos antigravitatorios naturales. Otros caminaban sobre múltiples extremidades. Otros más chasqueaban o siseaban entre sí en idiomas que solo reconocía vagamente. Me sentí abrumado y, para ser honesto, bastante insignificante. Fui recibido dentro de la Cámara del Consejo por un asistente principal y me dirigieron hacia una fila de asientos reservados para diplomáticos de bajo nivel. El espacio en sí era enorme. Un gran techo abovedado que mostraba constelaciones holográficas centelleaba sobre nosotros, y las paredes estaban revestidas con paneles que mostraban datos en tiempo real de toda la galaxia. Según todo lo que había estudiado, el Consejo era el cuerpo de gobierno más antiguo y poderoso conocido. Durante siglos, quizás milenios, habían construido un sistema en el que innumerables especies vivían bajo la protección del Consejo, o como afirmaban algunos analistas más cínicos, el dominio del Consejo. Mi trabajo no era emitir juicios. Se suponía que debía tomar notas, registrar debates y compartir ideas antropológicas solo cuando se me invitara, o eso creía. Casi de inmediato, sentí una tensión inusual en la sala. Los delegados susurraban en tonos urgentes. Pude ver que en la plataforma central, el gran consejero, cuyo nombre era Basich, había extendido sus 8 apéndices parecidos a tentáculos en un gesto que reconocí como de presuntuosa anticipación. A su lado se erguía una figura de hombros anchos con escamas relucientes. El general DS de la División Militar del Consejo, si recordaba correctamente. Ambos parecían estar esperando algo. Pantallas grandes adicionales flotaban hacia su posición, evidentemente para mostrar algún tipo de datos o imágenes nuevas de un planeta. Me acomodé en mi asiento, tratando de no moverme nerviosamente. Mi especie, los Junjour, somos bípedos, aunque también tenemos 2 pequeños apéndices caudales que ayudan al equilibrio en mundos de baja gravedad. Recuerdo haberme alegrado de que la gravedad de la Cámara del Consejo estuviera ajustada a un estándar cómodo, para que mis apéndices caudales no temblaran demasiado obviamente. Mi nueva colega, una diplomática mayor llamada Sanres, susurró que estábamos a punto de presenciar una sesión informativa especial. Aparentemente, el Consejo había descubierto una nueva especie que solo recientemente se había aventurado en los viajes interplanetarios. Habría una discusión sobre la mejor manera de extender una oferta de protección. La vi poner los ojos en blanco ante esa frase, indicando que compartía la visión más cínica. En la práctica, la protección generalmente implicaba obligar a una raza recién descubierta a pagar tributo. A veces era mano de obra, a veces recursos, minerales raros, compuestos de alto valor. El razonamiento ofrecido a la galaxia en general era que la avanzada tecnología del Consejo evitaba que estos mundos más débiles fueran aniquilados por potencias rivales o peligros cósmicos. En realidad, a menudo se sentía más como una red de extorsión sistemática. Momentos después, la profunda y reverberante voz del gran consejero Basich resonó por la cámara. Representantes, comenzó,
agitando un apéndice para acallar el murmullo que había comenzado a extenderse por la asamblea. Hemos identificado una nueva civilización digna de nuestra tutela. Hemos monitoreado durante mucho tiempo los sistemas estelares en las afueras de este brazo espiral. Y uno en particular ha llamado nuestra atención. La estrella que llaman Sol y un pálido planeta azul conocido localmente como Tierra. Activó una pantalla holográfica que mostraba un mundo arremolinado de color azul verdoso. Jadeos y murmullos flotaron por la cámara. Muchos miembros reconocieron el planeta al menos de oídas, aunque ninguno había predicho que la Tierra alcanzaría el vuelo espacial tan pronto. Los pequeños puestos de avanzada de la Tierra, los inicios de la colonización en su luna y un planeta vecino, brillaban como pequeños marcadores rojos en el holograma. Humanos, declaró Basich, así se llaman a sí mismos. Han avanzado algo lentamente, pero parecen tener solo una capacidad de vuelo espacial rudimentaria. Hemos determinado que todavía dependen de la computación basada en silicio. No tienen procesadores cuánticos, ni matrices neurales. Imaginen eso. Una oleada de risas despectivas se movió entre los delegados. Incluso, una matriarca de la colmena Centaur chasqueó sus mandíbulas con silenciosa diversión. Mis antenas se crisparon y sentí una pequeña oleada de alarma. En mi limitado conocimiento de la producción cultural de los humanos, sus registros históricos, su ficción, sus patrones repetidos, sospechaba que no reaccionarían pasivamente. Más de un estudio antropológico había señalado que el mito humano estaba lleno de guerras, desafío, revoluciones contra la opresión percibida. ¿Había leído el consejo alguna de esas señales culturales que los humanos habían transmitido durante décadas? Posiblemente no. Quizás yo era uno de los únicos especialistas que había vislumbrado esas transmisiones, e incluso entonces no había estado en posición de compartir mis opiniones ampliamente. El general DS habló a continuación, cada palabra resonando con un ligero siseo al pasar por su boca de colmillos. El procedimiento estándar es ofrecerles los términos estándar de protección. Si se niegan, los integraremos por la fuerza. Sus recursos, particularmente ciertos metales raros, serán de gran beneficio. Además, el sistema está ubicado en un valioso nexo hiperespacial. Debemos asegurar el cumplimiento. Basich asintió, permitiendo que su piel grisácea se arrugara en lo que, para su especie, equivalía a una sonrisa. Probablemente cooperarán una vez que demostremos nuestra superioridad. Ha funcionado innumerables veces antes. No podía permanecer en silencio sin ser formalmente reconocido. Me levanté de mi asiento asignado, mis corazones palpitando de miedo. Podrían expulsarme de la cámara o censurarme por hablar fuera de turno, pero tenía la clara sensación de que estábamos al borde de un error monumental. Gran consejero, comencé, mi voz temblando ligeramente. Con el debido respeto, creo que deberíamos ejercer precaución con esta nueva especie. Informes preliminares sobre la cultura humana indican que son propensos a responder agresivamente a las amenazas. Han librado innumerables guerras entre ellos por recursos, ideologías, incluso a veces por razones que parecen casi triviales. Sus narrativas históricas exaltan victorias de los desvalidos contra probabilidades abrumadoras. Podrían contraatacar. Todos los ojos y otros órganos sensoriales variados se volvieron hacia mí. El silencio era sofocante. Basich giró un largo tentáculo de color lila pálido en mi dirección. ¿Y quién?, preguntó. Es usted, diplomático subalterno. Tragué saliva. Trazac, señor. División antropológica. Bueno, Trazac, dijo, mi título goteando con descendencia. ¿Por qué esperaría que una raza tecnológicamente tan inferior representara una amenaza real? Apenas pueden manejar la fisión nuclear. Sus fuentes de energía son infantiles. Aún no han dominado la computación cuántica. Tenemos más de un milenio de guerra avanzada. ¿Qué imagina exactamente que podrían hacernos? Abrí la boca, pero una ola de intimidación me invadió por las miradas de todo el consejo. En ese momento, perdí el coraje. Es solo, señor, que podrían no responder bien a las exigencias. Me encogí ante lo inadecuada que sonaba mi voz.
El miedo a perder mi nuevo puesto superó la urgencia de mi advertencia. El general DS soltó una risa áspera y pude sentir cómo la tensión en la sala cambiaba mientras todos se daban cuenta de que yo estaba fuera de lugar. Hemos encontrado especies desafiantes antes, gruñó. Aprendieron rápidamente el precio de la resistencia. Procedamos con el plan. Basich ofreció un medio asentimiento de acuerdo. En efecto, se levanta la sesión del Consejo. Enviaremos el ultimátum de inmediato, exigiéndoles que paguen tributo. Tienen 7 rotaciones para cumplir. Me quedé allí sintiéndome tonto mientras los delegados salían en remolinos de túnicas, escamas, plumas o cualquier otra cubierta que poseyeran. 1 o 2 me lanzaron miradas divertidas o compasivas, pero ninguno se atrevió a desafiar al liderazgo del Consejo. Para cuando salí de la cámara, ya presentía que se habían puesto en marcha eventos que no terminarían bien para nadie. Solo 3 días después, las alarmas sonaron en toda la estación. Se había convocado una sesión de emergencia. Me apresuré a entrar en la misma cámara del Consejo, mis corazones latiendo con fuerza. La tensión en el aire era palpable. Basich estaba en el centro, pero ahora su piel había pasado de un gris confiado a un azul pálido que en su especie indicaba conmoción o miedo. Hizo un gesto brusco pidiendo silencio. Reproduzcan la transmisión, ordenó. La gran esfera holográfica central brilló, luego se resolvió en la imagen de un hombre humano. Llevaba un elegante uniforme azul marino adornado con pequeños prendedores metálicos en un pecho. Su rostro estaba tranquilo, sus ojos fríos. Se presentó como el almirante Marcus Gallagher de la Fuerza de Defensa de la Tierra. Saludos, Consejo Galáctico, dijo. Hemos recibido su así llamada oferta de protección a cambio de tributo. La encontramos inaceptable. Parecen creer que lo que han visto de nuestra tecnología es la suma de nuestras capacidades. Lamentamos informarles que no es el caso. Hizo un gesto fuera de cámara y la imagen se amplió para mostrar una luna deshabitada orbitando un gran gigante gaseoso en el sistema solar. Vi sensores parpadear a lo largo de los bordes del holograma como si mostraran datos en tiempo real. Luego, sin previo aviso, un destello brillante envolvió la luna. Parpadeó, brilló y luego se desintegró en una nube de polvo y escombros que se expandía lentamente. Por el jadeo colectivo y los gritos que resonaron en la cámara, deduje que muchos creían que era una explosión nuclear. Pero a medida que los sensores en el holograma continuaban mostrando formas de onda, nos dimos cuenta de que era otra cosa. Algún tipo de desplazamiento dimensional o manipulación de energía avanzada. El trozo de masa planetaria simplemente había desaparecido del espaciotiempo normal. La voz del almirante Gallagher permaneció firme. Hicimos esto para mostrarles una pequeña fracción de nuestro potencial militar real. Esa luna tenía aproximadamente el tamaño de su acorazado más grande. Considérelo una demostración. Si todavía piensan que somos una especie débil y subdesarrollada, los invitamos a reconsiderarlo. Estamos dispuestos a abrir negociaciones pacíficas, pero como iguales, no como sus inferiores subyugados. Tienen 7 días terrestres para responder. Terminó la transmisión con una sonrisa de labios apretados que no irradiaba ni calidez ni miedo, más bien una sombría confianza. Luego el holograma se desvaneció, dejando a toda la cámara del Consejo en un silencio atónito. Miré a Basich. Sus tentáculos estaban casi blancos. El general DS abrió la boca para gruñir una réplica, pero no encontró palabras. El almirante Gallagher acababa de devolver la amenaza habitual del Consejo multiplicada por 100. La conmoción que siguió fue caótica. Algunos miembros exigieron un ataque de represalia inmediato, aunque muchos de ellos entendieron que no teníamos idea de qué arma se acababa de usar. Otros abogaban por el apaciguamiento, temiendo que si los humanos realmente podían eliminar una luna de la existencia tan fácilmente, podrían hacer lo mismo con mundos enteros. Sobre el alboroto, logré cruzar la mirada con un viejo aliado de la embajada de mi mundo natal, quien me hizo una seña para que avanzara hacia el círculo interno del Consejo. Parece que ahora necesitamos sus ideas, me dijo Basich en el tono más grave imaginable. Ya que usted fue el primero en sugerir que estos humanos podrían ser peligrosos, su voz temblaba de ira y quizás un rastro de desesperación.
Expliqué mi conocimiento limitado de que los humanos habían librado innumerables guerras entre ellos, a menudo por desafío a la tiranía percibida, que sus medios culturales estaban llenos de heroicas historias de desvalidos en las que triunfaban sobre enemigos más avanzados. Responden agresivamente a las amenazas, pero también tienen capacidad para la cooperación una vez que ven a otros como iguales, agregué rápidamente. El general DS me fulminó con la mirada. ¿Y cómo los obligamos a cumplir si pueden hacer estallar una luna con un chasquido de dedos? No podemos, dije, respirando superficialmente, por eso debemos negociar en términos diferentes. Debemos tratarlos como casi iguales o al menos no como una especie subyugada. Eso es intolerable, espetó. El Consejo nunca ha reconocido a una especie inferior como igual en el primer contacto. Pero toda la asamblea había visto la misma demostración. Una cruda exhibición de poder que rivalizaba con cualquier cosa que el Consejo pudiera reunir. Después de horas de amargo debate, el Consejo decidió enviar una delegación al sistema de la Tierra para hablar en persona. Basich me nombró parte de esa delegación. Un resultado tan inesperado que casi me desmayo en el acto. Me apartó después de la sesión, su voz baja y amenazante. Usted dice que entiende a estos humanos mejor que nosotros, Siseo. Pruébelo. Si falla, espere que su carrera y posiblemente su vida sean muy cortas. 2 días después, estaba en el puente del crucero diplomático del Consejo. Tenía la forma de un disco alargado con avanzados escudos y escoltas armadas flanqueando nuestro camino. A medida que nos acercábamos al sistema Sol, observé que los sensores del Consejo detectaban múltiples instalaciones ocultas dispersas por las regiones exteriores. Estaciones no registradas, murmuró uno de los oficiales de sensores. Esto es imposible. ¿Cómo no las detectamos antes? La pregunta quedó flotando en el aire como un mal presagio. La humanidad claramente se había vuelto experta en enmascarar su presencia. Las coordenadas de reunión designadas estaban cerca de la órbita de Júpiter, un planeta rodeado por docenas de lunas. Trazac, me dije, prepárate. El futuro de toda la galaxia podría depender de lo que suceda a continuación. Mis corazones latían al unísono mientras salíamos del viaje más rápido que la luz. Nos encontramos cerca de una elaborada estación que empequeñecía cualquier cosa que hubiéramos esperado. Curiosamente, sin embargo, el diseño exterior de la estación no era especialmente grande. Estaba bien armada con plataformas de defensa, torretas automatizadas, escudos que no podíamos leer del todo, pero la estructura en sí era de tamaño modesto. En segundos, detectamos al menos una docena más de satélites de defensa ocultos que parpadeaban hasta hacerse visibles. Llegó una transmisión, una voz femenina tranquila. Bienvenidos, representantes del Consejo Galáctico. Soy la doctora Lyons, oficial diplomática en jefe del Gobierno Unido de la Tierra. Confiamos en que han venido preparados para un diálogo constructivo. Por favor, atraquen en las coordenadas transmitidas y tengan la amabilidad de abstenerse de traer armamento pesado a bordo. El general DS se puso rígido. No pueden simplemente exigir que nos desarmemos. ¿Saben quiénes somos? Intenté hablar con suavidad. Sí, general. Ciertamente lo saben. Destruyeron una luna para probarlo. Me lanzó una mirada asesina pero no dijo nada más. Atracamos. El interior de la estación era una maravilla. Pasamos por corredores que ajustaban sin problemas las condiciones ambientales para cada especie representada en nuestra delegación. Me recordó a la estación del Gran Consejo en cierto modo, pero a una escala más íntima, como si hubieran adaptado específicamente partes para respiradores de fluidos, partes para vida basada en metano, y así sucesivamente. Era una proeza de ingeniería que implicaba una extensa investigación sobre los diversos miembros del Consejo. Para una especie considerada tan primitiva, era realmente sorprendente. Esperándonos en una cámara circular con una cúpula transparente sobre nuestras cabezas, vi a un grupo de humanos. El almirante Gallagher estaba allí, reconocible de la transmisión anterior, junto con la doctora Lyons, que se adelantó cuando nos acercamos. Tenía la piel oscura, su cabello veteado de plata, y su postura exudaba una calma confianza.
2 humanos más los acompañaban, ambos con batas de laboratorio. Uno fue presentado como el Dr. Pavo Okono, un xenobiólogo, y la otra como la doctora Eleanor Wu, que lucía una leve sonrisa. Una figura adicional, alta y con un aire de autoridad marcial, observaba desde atrás. Más tarde, sabría que era la general Akari Tanaka, jefa de operaciones estratégicas. Basich avanzó, con los tentáculos apretados. Logró una rígida inclinación de su apéndice superior, que en su especie se consideraba un saludo formal. «Estamos aquí a petición del Consejo», dijo. «Ustedes exigieron que habláramos como iguales». La mirada del almirante Gallagher recorrió toda la delegación. «Si lo prefieren, podemos comparar notas sobre qué tecnología supera a cuál, pero sospecho que ya saben la respuesta». La tensión era casi sofocante. El general DS comenzó una réplica acalorada, pero la doctora Lyons levantó una mano. «No posturemos. Ambos estamos aquí para evitar un conflicto catastrófico, ¿no es así?» La voz de Basich resonó con un intento de autoridad. «El consejo solo vino porque destruyeron una luna para demostrar un punto». El almirante Gallagher asintió. «Sí, lo hicimos. Y si eso parece extremo, recuerden que amenazaron con erradicar nuestra civilización a menos que pagáramos tributo. Somos muy conscientes de sus procedimientos habituales. Consejero Basich. Hemos estudiado sus transmisiones durante mucho tiempo. Si los miembros del Consejo se sorprendieron de que estos humanos conocieran sus nombres y rangos, intentaron ocultarlo. Sentí el impulso de hablar. Quizás no debería haberlo hecho, pero algo en mí insistió en que tenía que mostrarles a los humanos que podíamos ser razonables. Representantes del gobierno de la Tierra, dije con cuidado, el enfoque del Consejo ha sido históricamente autoritario. Es cierto, pero eso no significa que no podamos alcanzar un nuevo entendimiento. Solo recientemente supimos que su tecnología podría rivalizar con la nuestra. Así que vinimos esperando encontrar un camino pacífico. La doctora Lyons asintió cortésmente. Apreciamos esa franqueza. Puedo sugerir que comencemos intercambiando información que vaya más allá del armamento. Y así, comenzaron las negociaciones. La primera hora fue una tensa danza de palabras. Los humanos explicaron que habían estado detectando señales alienígenas durante más de un siglo y habían adoptado una política de secreto deliberado, avanzando su tecnología sin transmitirla a la galaxia. Al descifrar las transmisiones del Consejo, habían deducido el destino de muchos mundos en desarrollo que fueron obligados a pagar tributos ruinosos. Temiendo el mismo trato, decidieron esperar hasta ser lo suficientemente fuertes como para confrontar o disuadir cualquier amenaza externa. Toda la sala guardó silencio, excepto por el gruñido ocasional de ciertos miembros del Consejo. En un momento, la doctora Wu se adelantó y proyectó una pequeña pantalla holográfica del dispositivo que afirmaban haber usado en la Luna. Implicaba un desplazamiento de fase dimensional, un concepto teórico avanzado del que los científicos del Consejo apenas habían arañado la superficie. El general DS siseó con incredulidad, mientras que algunos otros reconocieron la gravedad de la situación. Si estos humanos realmente podían manipular la materia de esa manera, estaban lejos de ser primitivos. Podrían incluso superarnos en ciertos campos. Basich intentó reafirmar algún sentido de control. No pueden esperar que el Consejo simplemente se aparte de sus protocolos. Hay un orden en las cosas, un orden que ha mantenido una estabilidad relativa en la galaxia durante siglos. La boca del almirante Gallagher se curvó ligeramente. ¿Estabilidad para quién? Para ustedes que cobran tributo de mundos más débiles. ¿Está seguro de que todos han sido igualmente estables y prósperos bajo su sistema? Pude ver el color subiendo por la pálida carne de Basich, una combinación irregular de ansiedad e ira. Intentó hablar, pero las palabras no salían fácilmente. Los humanos no solo estaban siendo desafiantes. Estaban acusando moralmente toda la estructura del Consejo. Casi sentí lástima por él. Decidí intervenir de nuevo, explicando que el Consejo no era monolítico, que muchas especies estaban incómodas con el sistema basado en la extorsión, pero tenían poco poder para cambiarlo.
El almirante Gallagher pareció interesado. Finalmente, la doctora Lyons detuvo la discusión. Propongamos un nuevo acuerdo, si nos lo permiten. La Tierra quiere un asiento en la mesa, un asiento real, no como un mundo súbdito. Tenemos conocimiento y tecnología para compartir en nuestros propios términos. A cambio, queremos que el Consejo reforme su enfoque hacia las civilizaciones recién descubiertas. La proposición quedó suspendida en el aire como una nube de tormenta. Las reformas no eran inauditas en la historia del Consejo, pero normalmente tomaban décadas y solo después de crisis repetidas. Que un mundo advenedizo las exigiera, se sentía sin precedentes. Un silencio incómodo se prolongó. Entonces el general D.S. espetó. Ustedes presumen de dictar términos al Consejo. Nosotros que podemos eliminar lunas enteras, interrumpió fríamente el almirante Gallagher. Sí, presumimos. Esperaba una explosión de furia o una declaración de guerra abierta, pero Basich se había quedado notablemente callado. Retorcía sus tentáculos con ansiedad, intercambiando miradas con algunos de los delegados más antiguos del Consejo. Finalmente, suspiró con un siseo aéreo. Consideraremos esta propuesta, dijo, con voz rígida. Debemos consultar al Consejo en pleno. Puede llevar tiempo, mucho tiempo. Entonces, por favor, quédense en nuestra estación como nuestros invitados, respondió la doctora Lyons. Y pueden tomarse todo el tiempo que necesiten. Solo pedimos que lleguen a su decisión antes de que la agresión de cualquiera de los lados se intensifique. En ese momento, sentí que algo cambiaba. Los humanos no estaban humillando al Consejo. Estaban ofreciendo un camino a seguir. Quizás buscaban romper el viejo patrón explotador no solo para ellos, sino para todos. O quizás simplemente querían asegurarse de que ninguna otra especie siguiera nuestros pasos e intentara amenazar a la Tierra. Cualquiera que fuera la motivación, la dinámica estaba cambiando. Era un final para las viejas costumbres, o al menos el comienzo de ese final. Fue esa noche, en uno de los módulos de vivienda temporales que los humanos me habían proporcionado, cuando recibí una solicitud privada. El almirante Gallagher y la doctora Lyons me pidieron que me reuniera con ellos en una sala de conferencias más pequeña. Llegué sin saber si estaba entrando en una trampa. El almirante me saludó con un asentimiento. Diplomático subalterno Trazac, dijo, no pudimos evitar notar que ha sido el único miembro del Consejo que ha hablado con cautela desde el principio. Nos gusta su perspectiva. ¿Hay una posibilidad real de que el Consejo acepte estas reformas o se lanzarán en un acto de desesperación? Tomé aire, preparándome. Algunos dentro del Consejo podrían aceptar la reforma. Otros se aferran a la tradición, especialmente aquellos que más se benefician del sistema actual. No será fácil, pero su demostración de poder los obliga a negociar o al menos a pensar de manera diferente. La doctora Lyons cruzó las manos. Esa es nuestra esperanza. No estamos interesados en subyugar la galaxia. Hemos visto cómo eso conduce a ciclos interminables de resentimiento y violencia. Pero sí creemos que la galaxia debe unificarse en términos más equitativos. Hay problemas más grandes ahí fuera que solo la política interna del Consejo. Fruncí el ceño. Problemas más grandes. Ella asintió y miró al almirante Gallagher, quien tomó la palabra. Tenemos datos que indican una fuerza masiva, quizás una civilización desconocida en el lado lejano de la galaxia, moviéndose hacia adentro. No conocemos sus intenciones, pero las firmas de energía por sí solas son suficientes para preocuparnos. Si el Consejo y la Tierra permanecen en desacuerdo, ambos podríamos estar en riesgo si este nuevo poder resulta hostil. Mis corazones palpitaron. Esa es una noticia que el Consejo no tiene. Si la revelan demasiado pronto, algunos podrían afirmar que los están manipulando con miedo. Pero si es real, podría cambiarlo todo. Una amenaza compartida a menudo une a viejos enemigos para bien o para mal. Lo sabemos, reconoció suavemente la doctora Lyons. Por eso queremos establecer primero una confianza genuina. Terminé compartiendo una gran cantidad de información con ellos esa noche sobre las facciones internas del Consejo,
sobre cómo influir en ciertos delegados que valoraban la estabilidad por encima del orgullo. Para cuando terminamos, el almirante me hizo un breve saludo. Puede que nos haya salvado a todos de una conflagración mayor de lo que imaginamos, dijo. Gracias. Los siguientes días me vi yendo y viniendo entre las sesiones informativas humanas y los enclaves del Consejo, tratando de mediar. Los focos de hostilidad seguían siendo altos. El general DS parecía decidido a demostrar que podíamos superar a la Tierra si lanzábamos un ataque sorpresa, pero sus propuestas fueron rechazadas por la mayoría de los delegados que veían la futilidad. Nunca nos habíamos encontrado con un arma que pudiera desgarrar una luna y llevarla a otra dimensión. Ni siquiera los miembros militaristas querían arriesgar sus mundos natales a convertirse en polvo cósmico. Gradualmente, surgió un consenso. A la Tierra se le ofrecería un lugar dentro del Consejo, pero no bajo la normal libertad condicional de siglos. En su lugar, invocaríamos una cláusula oscura que permitía la inclusión inmediata si logros tecnológicos o culturales extraordinarios lo justificaban. Esa cláusula se había usado solo una vez en la antigua historia del Consejo, pero existía. El Consejo también acordó tentativamente revisar los protocolos de primer contacto, sin amenazar más a las nuevas especies con la aniquilación. Toda la estructura existente estaba en flujo. Algunos delegados estaban indignados, afirmando que desentrañaría todo lo que habían construido. Otros reconocieron que el poder de la Tierra significaba que las viejas costumbres eran insostenibles. Finalmente, después de casi medio ciclo estándar de negociaciones frenéticas, se organizó la firma formal de un nuevo tratado. La fecha, alineada con la solicitud de los humanos de una ventana de tiempo que llamaron 7 días terrestres, se fijó en una estación que orbitaba una de las lunas de Júpiter, Europa, un lugar con un océano subsuperficial. Los humanos, resultó, ya tenían una base de investigación allí. El Consejo acordó celebrar la ceremonia dentro de una enorme cúpula transparente construida en la superficie de Europa, ofreciendo una vista impresionante de Júpiter en lo alto. Llegué a Europa con mis corazones latiendo con fuerza ante la extrañeza de todo. Nunca había visto Júpiter de cerca, naranjas y rojos arremolinados en constante movimiento, tan grande que dominaba el horizonte de formas que ninguna estrella o planeta lo había hecho en mi experiencia. La cúpula transparente permitía que la luz solar natural se filtrara, aunque teñida por el gigante gaseoso arremolinado. El océano bajo el hielo brillaba bajo nuestros pies a través de un vidrio reforzado. Los humanos deambulaban entre varios delegados alienígenas, conversando torpemente. Reconocía media docena de especies cuyos mundos natales habían sido históricamente forzados a pagar tributo. Parecían inciertos y curiosos. Mientras tanto, mis propios compañeros de la contingencia Junjour estaban cautivados y ansiosos, tratando de determinar si estábamos presenciando el comienzo de una nueva era dorada o un fiasco que conduciría a la guerra. El gran consejero Basich flotaba cerca de un grupo de miembros de alto rango del Consejo, sus tentáculos de un tono pálido que indicaba resignación. Parecía agotado. Acercándome a él, ofrecí un gesto respetuoso. «Consejero, ¿se encuentra bien?» Giró un ojo hacia mí. Mi especie es bípeda con pequeñas antenas, mientras que la suya tiene un solo órgano grande similar a una lente que se enfoca en diferentes direcciones. «Estoy tan bien como puedo estar, Trasak», dijo. «No es fácil ver todo lo que construimos transformado en cuestión de días». Su voz contenía una mezcla de aceptación a regañadientes y tristeza. «Pero quizás es mejor que ver sistemas estelares enteros aniquilados por estas armas de la Tierra. Uno debe adaptarse o perecer». Asentí. «Creo que la adaptación nos servirá a todos mejor que el conflicto, consejero». Cuando llegó el momento de los procedimientos formales, un silencio cayó sobre la multitud reunida. El almirante Gallagher y la doctora Lyons estaban a un lado representando a la Tierra. Basich estaba al otro representando al Consejo. Otros embajadores y representantes, yo incluido, nos dispusimos detrás o entre ellos. Se presentó el nuevo tratado, leído en formas cuidadosamente traducidas para que cada especie presente pudiera entender la esencia. La Tierra se unió como miembro de pleno derecho con derechos iguales a los de las especies más antiguas.
El consejo reestructuraría sus métodos de primer contacto, prometiendo ayuda y cooperación en lugar de explotación. También habría una nueva comisión de desarrollo conjunto destinada a ayudar a los mundos subdesarrollados a ponerse al día tecnológicamente a cambio de acuerdos comerciales puramente voluntarios. No más tributos forzados, no más amenazas de aniquilación. Basich intentó mantener la compostura, pero un cierto parpadeo de color en su piel reveló su agitación. Cuando habló, toda la cúpula resonó con la tristeza y el alivio en su voz. Este es un día como ningún otro en la larga historia del Consejo. Nos encontramos en una encrucijada. Esperemos que elijamos un camino que conduzca a la prosperidad compartida en lugar de la destrucción mutua. El almirante Gallagher asintió secamente y firmó. La multitud estalló en una mezcla de aplausos, chasquidos, siseos o cualquier sonido que indicara aprobación para cada especie. Me encontré vitoreando en silencio, inseguro de si la forma de vitorear de los Junjour era apropiada para la ocasión. Mi amiga Sanres de mi mundo natal me dio una palmada en el hombro. «Lo hiciste, Trasak», susurró. «Les ayudaste a ver la razón». No estaba seguro de haber hecho tanto, pero sonreí de todos modos. Quizás mis pequeñas contribuciones habían dirigido los eventos en una dirección más pacífica. La sensación de alivio era palpable, aunque la cautela persistía como una sombra. En la recepción, los humanos sirvieron una extraña variedad de bebidas, incluido el café del que había oído hablar. Sorbí una pequeña taza, sintiendo el amargo impacto hormiguear por mi garganta. Fascinante. El doctor Okono se acercó a mi lado y se rió de mi reacción. Intente no inhalarlo, diplomático Trasak. Es un gusto adquirido. Luego se lanzó a una explicación de cómo la cafeína afectaba la fisiología humana. Encontré toda la conversación deliciosamente extraña, especialmente con el remolino de delegaciones alienígenas de fondo. Pero pronto, el tono cambió. La doctora Eleanor Wu se acercó al grupo en silencio, convocándome a mí y a Basich con un gesto cortés. El almirante Gallagher se unió a nosotros y encontramos un rincón pequeño y relativamente privado. El rostro de la doctora Wu era grave. «Hay otra razón por la que queríamos finalizar este acuerdo rápidamente», comenzó. «Como mencionamos en privado antes, hemos detectado actividad inusual en el borde galáctico. Una fuerza masiva con firmas de energía diferentes a cualquier civilización que el Consejo haya catalogado». Los tentáculos de Basich se crisparon con alarma. No teníamos conocimiento de esto. Lo ocultaron. La doctora Lyons, que también se había unido a nosotros, habló con calma. Teníamos que ver si el Consejo podía ser movido a un nuevo enfoque sin recurrir al miedo existencial. Si hubiéramos usado esta amenaza potencial como palanca, habría dejado el nuevo tratado sin sentido. Un tratado nacido del miedo en lugar de una genuina voluntad de cooperar. Pero ahora que el tratado está firmado, debemos compartir lo que sabemos. Le entregaron un pequeño núcleo de datos de cristal. Basich lo miró, el color drenando hacia un blanco pálido de nuevo. ¿Qué creen que es esta fuerza? ¿Invasores? ¿Exploradores? ¿Algo más? Gallagher negó con la cabeza. No podemos estar seguros. Todo lo que sabemos es que las lecturas de energía son altas. Los patrones de desplazamiento son enormes y se dirigen hacia adentro. En el mejor de los casos, podemos preparar un contacto pacífico o al menos recibirlos con un frente unido. En el peor de los casos, son hostiles y necesitamos toda la ventaja que podamos reunir. Basich cerró su ojo principal. Esto es una revelación. El Consejo necesitará tiempo para procesarlo. Me miró. Trasak, aparentemente su papel no ha terminado. Podríamos necesitar sus ideas para cerrar la brecha. No solo entre la Tierra y el Consejo, sino entre todos nosotros y estos recién llegados, sí y cuando lleguen. Un escalofrío nervioso me recorrió. Sentí el peso de la responsabilidad posarse sobre mis hombros. Haré lo mejor que pueda, consejero. El resto de la noche fue un borrón de intentos de celebración mezclados con conversaciones cautelosas sobre el futuro. Algunos miembros del Consejo probaron comidas humanas y las encontraron fascinantes o repugnantes. Otros se quedaron en los bordes,
con aspecto inquieto. Aún así, la firma en el tratado era oficial. El Consejo había cambiado para siempre y la Tierra ya no era un extraño. Durante un momento de calma, la doctora Lyon se acercó y me preguntó si me sentía orgulloso. Orgulloso podría ser una palabra demasiado fuerte, admití, pero siento alivio de que ya no estemos al borde de una guerra abierta. Y curiosidad por lo que podría venir después. Exhaló lentamente. Sí, así es exactamente como me siento. Nosotros los humanos sabemos cómo luchar, pero también sabemos que hay más en vivir en este universo que el conflicto constante. Estudié sus rasgos, tratando de discernir las elusivas diferencias entre una expresión humana y otra. Sus rostros eran increíblemente expresivos en comparación con los sutiles cambios de color en muchas especies alienígenas. Creo, dije, que todo el Consejo está a punto de descubrir que su especie puede enseñarnos tanto como ustedes pueden aprender de nosotros. Esperemos que usemos bien ese conocimiento. En los días y semanas que siguieron, se extendió por la galaxia la noticia de que la Tierra había obligado efectivamente al Consejo a renunciar a sus viejas prácticas de extorsión. Las reacciones variaron ampliamente. Algunos mundos subyugados estallaron en celebración abierta. Sus grilletes de tributo pronto podrían ser levantados. Otros sospechaban que la Tierra simplemente planeaba reemplazar la autoridad del Consejo con la suya propia. Otros más adoptaron un enfoque de esperar y ver. Mientras tanto, el Consejo se ocupó de formar comités para supervisar las nuevas políticas. Viejas facciones bullían de resentimiento mientras se forjaban nuevas alianzas. Pasé muchas de mis horas de vigilia convocando reuniones, aclarando malentendidos y tratando de evitar que la fricción estallara en violencia. Una pregunta persistente de los escépticos era, ¿por qué la Tierra se rebeló ahora y no antes o después? Solo podía repetir la explicación que se había compartido en privado. La Tierra reconoció que los exploradores del Consejo se estaban acercando cada vez más al descubrimiento de sus bases ocultas, lo que forzaría una confrontación. La humanidad decidió que era mejor rebelarse en sus propios términos con una demostración de fuerza tan grande que el Consejo tendría que negociar en lugar de aplastarlos. Después de todo, habían observado cómo otros mundos eran explotados sistemáticamente. Conocían el patrón. Ahora ese patrón estaba roto, pero después de la finalización del tratado, surgió la pregunta más grande. ¿Qué era esa amenaza que acechaba en el borde de la galaxia? Los humanos aún no lo habían publicitado, esperando que el Consejo investigara primero los datos. Podía sentir la corriente subterránea de pavor creciendo entre aquellos con acceso a la nueva información. Los informes indicaban grupos de señales que desafiaban la física conocida. Parpadeos de luz estelar distante que podrían sugerir sistemas estelares enteros siendo manipulados. Si resultaba ser una raza pacífica, la galaxia podría ver una era de cooperación sin precedentes. Si era hostil, todos tendríamos que luchar juntos o perecer. En mi 7º día en Europa, me dijeron que sería nombrado oficialmente embajador conjunto, sirviendo de puente entre la Tierra y el Consejo de manera continua. Me sentí honrado y aterrorizado. Nunca había aspirado a tal papel. De vuelta en mi mundo natal, era solo un funcionario subalterno con interés en curiosidades antropológicas. Sin embargo, aquí estaba, atrapado entre las ambiciones de antiguas civilizaciones alienígenas y la nueva y audaz postura de la humanidad. Me recordó a las historias de desvalidos de la tradición humana que había leído, excepto que ahora estaba viviendo una a la inversa. En lugar de luchar contra una tiranía imparable, estaba mediando un cambio imparable. El gran consejero Basich me convocó a una cámara privada que daba a las llanuras glaciales de Europa a través de otra cúpula transparente. Parecía más sosegado de lo que nunca lo había visto. Sus tentáculos colgaban en suaves arcos, cada movimiento lento. Trasak, comenzó, su voz más tranquila de lo habitual. Parece que el Consejo ha reconocido su habilidad única para hablar con estos humanos. Algunos todavía resienten su interferencia al principio, pero si no fuera por usted, podríamos haber lanzado un ataque desacertado. Puedo admitir a regañadientes que su cautela estaba justificada. Intenté ofrecer una reverencia respetuosa, aunque mis antenas se crisparon con una gratitud inquieta. Gracias, consejero.
Solo hice lo que creía necesario. Giró su ojo similar a una lente para enfrentar la masa arremolinada de Júpiter. Estamos viviendo en una era de incertidumbre sin precedentes. La galaxia siempre ha funcionado bajo una cierta jerarquía. Nuestra jerarquía. Ahora esa jerarquía está en flujo. No me gusta. Le temo. Pero tampoco veo alternativa. Las viejas costumbres han sido derrocadas por el movimiento de un interruptor humano. Quizás con el tiempo lo aceptaremos. Hizo una pausa, luego habló más bajo. Los humanos afirman que hay una amenaza más allá de cualquier cosa que hayamos conocido. Quizás los necesitaremos tanto como ellos alguna vez nos hubieran necesitado a nosotros. Mi corazón dio un vuelco. Escuchar al propio gran consejero admitir esa posibilidad era monumental. Así lo creo, consejero, dije suavemente. Y si esa amenaza resulta real, espero que todos podamos unirnos, no solo por la supervivencia, sino por un futuro mejor. El día de la investidura formal llegó. Tuvo lugar una pequeña ceremonia, a la que asistieron humanos y un puñado de delegados del Consejo. Me paré en el centro de un estrado, sintiéndome cohibido mientras me comprometía a defender el nuevo tratado. Me prendieron un emblema en mis túnicas oficiales, una combinación estilizada del escudo del Consejo, un arco de estrellas interconectadas, y el nuevo símbolo de la Tierra, un remolino planetario estilizado. El aplauso fue moderado, eclipsado por la pura sensación de peso histórico. Incluso mientras formábamos esta nueva alianza, todos sabíamos que un rompecabezas más grande esperaba ser resuelto. La doctora Lyons se me acercó después. Embajador Trazac, dijo, ahora dirigiéndose a mí por mi título recién otorgado. Felicidades. Sé que los humanos hemos puesto su galaxia patas arriba, pero por favor sepa que lo hacemos con respeto por todo lo que vino antes. Esbocé una leve sonrisa. Parece que también salvaron a la galaxia de su propia ira potencial. No muchas especies mostrarían moderación después de desarrollar tal poder. Esa es nuestra doble naturaleza, interrumpió el almirante Gallagher, uniéndose a nosotros con un leve asentimiento. Podemos ser destructivos, pero también podemos ser constructivos si se nos da una razón. Una parte de mí se preguntó si todos los humanos realmente sentían eso, o si estábamos tratando solo con sus funcionarios más diplomáticos. Quizás ellos, como el Consejo, tenían sus propias facciones internas, algunas más belicosas, otras más pacíficas. Supongo que el tiempo lo diría. Por ahora, la crisis inmediata se había evitado. La Tierra se había negado a ser extorsionada, había demostrado su capacidad para una respuesta devastadora, y sin embargo, también había extendido la oportunidad de una nueva asociación. El Consejo la había aceptado a regañadientes. Toda nuestra civilización estaba girando hacia una nueva era. Más tarde esa noche, me encontré de pie en la superficie de Europa, encerrado en una pasarela transparente que se extendía a corta distancia de la cúpula principal. El vacío exterior era letal, pero el escudo de la pasarela me protegía de las temperaturas heladas y la radiación. Júpiter se cernía sobre mí, un tapiz colosal de colores arremolinados. Lo miré y reflexioné sobre lo pequeños que eran cada uno de nuestros mundos, medidos contra el telón de fondo de la infinita complejidad cósmica. Los recién asignados observadores en los confines de la galaxia habían comenzado a escanear en busca de la amenaza desconocida. Circulaban rumores de que los datos de las redes de inteligencia de la Tierra apuntaban a una armada o quizás a una sola entidad de inmenso poder. Nadie podía confirmarlo. Algunos susurraban que era un enjambre de inteligencias artificiales. Otros suponían que podría ser una civilización avanzada migrando hacia adentro. En cualquier caso, el Consejo necesitaría a la Tierra, y la Tierra necesitaría al Consejo si queríamos tener alguna posibilidad de descifrar ese misterio sin sucumbir al miedo y la violencia. Oí pasos detrás de mí. Bueno, pasos combinados con un suave sonido de deslizamiento. Era el embajador Lotrayan, una de las voces más moderadas del cuerpo diplomático del Consejo. Tenía crestas escamosas a lo largo de su espina dorsal y un aparato respiratorio que le permitía hablar en la atmósfera de la estación. Embajador Trazac. Saludó. Una buena vista, ¿no es así? Lo es,
respondí en voz baja. Y una que nos hace sentir humildes. Él asintió. He servido al Consejo durante 3 siglos. Siempre hemos creído que somos el ápice de la civilización. Conocer a los humanos me ha hecho cuestionarlo todo. Su voz bajó a casi un susurro. Al principio, los odié por lo que le hicieron a esa luna. Luego me di cuenta de que lo que hemos hecho a innumerables mundos fue mucho peor a su propia manera insidiosa. Me volví para mirarlo. Quizás ahora es el momento de enmendarlo, de hacerlo mejor. Me miró. La pregunta es, ¿podemos cambiar realmente o solo estamos reemplazando una forma de intimidación por otra? Los humanos pueden afirmar ser pacíficos, pero si se les amenaza, podrían recurrir a esa demostración. ¿Estamos forjando una galaxia de miedo o una galaxia de respeto mutuo? Contemplé las tormentas arremolinadas de Júpiter, ordenando mis pensamientos. El cambio no ocurre de la noche a la mañana. Creo que somos el primer paso. El miedo y el respeto no siempre están separados. A veces comenzamos temiendo el poder del otro y terminamos respetando las perspectivas del otro. Suspiré, mis antenas cayendo ligeramente. Pero sí creo que si no lo intentamos, todos seremos deshechos por lo que sea que esté ahí fuera. Permanecimos en silencio durante un largo minuto, observando el planeta girar debajo de nosotros. Luego Lotrayan presionó una palma escamosa contra su pecho en un gesto de respeto. Esperemos que su optimismo resulte justificado, embajador. Sonreí débilmente, volviéndome hacia las luces de la cúpula. No tenemos más opción que intentarlo. En los días que siguieron, la recién acuñada alianza comenzó a arraigarse. El Consejo estableció una oficina de enlace para la Tierra y la Tierra asignó una serie de embajadores al Consejo. Se programaron intercambios culturales. Se elaboraron protocolos de intercambio de tecnología. Hubo muchos desacuerdos. Algunos funcionarios de la Tierra querían mantener en secreto ciertos secretos cuánticos o de fase dimensional, mientras que algunos miembros del Consejo insistían en que el intercambio incondicional era necesario para mantener la confianza. El resultado fue un compromiso precario. Sin embargo, el hecho de que ambos lados discutieran sobre cómo compartir en lugar de cómo conquistar ya era un cambio colosal respecto a la vieja dinámica. A lo largo de estas discusiones, la pregunta inminente de que yacía más allá del borde de la galaxia persistió. Cada vez que surgía un nuevo rumor, una estrella parpadeando en un patrón inesperado o una ola de anomalías gravitacionales, la gente susurraba sobre la aproximación oscura, como se la apodaba informalmente. El Consejo, irónicamente, se encontró esperando que la tecnología de la Tierra fuera lo suficientemente avanzada como para ayudar a detectar o contrarrestar cualquier amenaza. Mientras tanto, los humanos se dieron cuenta de que las vastas redes de sensores y puertas de curvatura del Consejo podrían acelerar la propia expansión de la Tierra. Ningún bando quería perder tales ventajas por disputas mezquinas. Recuerdo una tarde en particular en una suite de conferencias conjunta recién establecida. Las paredes estaban decoradas con una mezcla de artefactos culturales de la Tierra, imágenes de su planeta natal, sus logros históricos y varios sellos del Consejo. Algunos delegados de un mundo llamado NYSM probaban la cocina de la Tierra por primera vez. Los oí maravillarse de los sabores intensos. Sabores que los humanos aparentemente daban por sentados. Otro rincón de la suite contenía un ambiente de acuario para una especie acuática, proporcionando un punto de vista acuoso desde el cual podían observar los procedimientos. Era caótico, diverso y simultáneamente impresionante, un testimonio vivo de que estábamos intentando algo verdaderamente sin precedentes, forjando una unión de iguales en toda la galaxia. El general DS hizo una aparición. Había perdido gran parte de su arrogancia anterior, pero todavía era una presencia formidable. Acercándose a mí, soltó un bajo murmullo de descontento. Espero que se dé cuenta, Trazak, de que si estos humanos nos traicionan, usted será en parte culpable por persuadir al Consejo de que confiara en ellos. Incliné la cabeza. Entiendo el riesgo, general. Pero la alternativa habría sido un conflicto inmediato, y sabemos cómo podría haber terminado. No creo que los humanos quieran la guerra con nosotros. Si lo hubieran querido, ya habrían atacado. Gruñó, dándose la vuelta.
Me permití un suspiro silencioso. El general representaba la frustración de la vieja guardia, toda una visión del mundo, amenazada y derrocada. Quizás con el tiempo, cambiaría de opinión, pero no sucedería de la noche a la mañana. Finalmente, después de innumerables discusiones, la ceremonia oficial de ratificación tuvo lugar en el salón más grande de la Estación Europa. Esto fue distinto de la firma inicial del tratado, más un evento de celebración, transmitido en vivo a cientos de mundos. La cámara estaba llena de una multitud ecléctica. Humanos con varios atuendos, delegados del Consejo con túnicas o caparazones, embajadores con equipo de respiración o mejoras de exoesqueleto. Me paré en el estrado una vez más como Trasak, ahora embajador conjunto, y di un breve discurso sobre cómo la galaxia estaba entrando en una nueva era. Hablé de los beneficios de la unidad, las maravillas que podríamos lograr juntos y la necesidad de cooperación frente a las incógnitas que se cernían. Cuando terminé, el aplauso fue cauteloso pero sincero. La doctora Lyons pronunció un discurso igualmente esperanzador en nombre de la humanidad, centrándose en el tema de forjar un futuro que se basara en las fortalezas de cada civilización. Luego, el gran consejero Basich, para sorpresa de todos, ofreció la declaración más contundente hasta el momento. Que nadie olvide que el Consejo intentó subyugar a la Tierra, y la Tierra respondió con una demostración que ninguno de nosotros olvidará jamás. Ese momento señaló el fin de un viejo orden. Veamos si el nuevo orden puede hacerlo mejor. El silencio que siguió indicó cuán radical era escuchar tal admisión del líder de una institución que se enorgullecía de siglos de dominio incuestionable. Después, siguió una celebración moderada pero decidida. Nos mezclamos en una vasta área abierta, contemplando las nubes arremolinadas de Júpiter. Algunos humanos presentaron música de su planeta, y algunos delegados la encontraron sorprendentemente fascinante. Otros expresaron confusión o leve irritación ante los ritmos desconocidos. Mientras tanto, la conversación inevitablemente se desvió hacia la especulación sobre la amenaza que podría acechar más allá del borde galáctico. La doctora Gug había comenzado a organizar una expedición de investigación combinada que compartiría datos entre los científicos de la Tierra y los principales expertos del Consejo. Ofrecí mi ayuda, en parte por curiosidad, en parte por un sentido de obligación. Si estábamos forjando una nueva alianza, tenía sentido enfrentar lo desconocido juntos. Unos días después, encontré tiempo para escabullirme a un rincón más tranquilo de la estación. Una plataforma de observación daba a los campos de hielo de Europa con Júpiter dominando el cielo. A lo lejos, pequeñas luces salpicaban el horizonte, evidencia de las expansiones de la estación. Presioné mi mano contra el panel transparente, sintiendo el zumbido de los escudos ambientales que mantenían a raya las condiciones de casi vacío bajo cero. Mi mente divagó sobre todo lo que había sucedido en solo unas pocas semanas. El Consejo había llegado con la intención de extorsionar a la Tierra. La Tierra respondió con una onda de choque, literalmente desmantelando una luna en un abrir y cerrar de ojos. El Consejo, forzado a adaptarse, se encontró negociando por primera vez desde una posición de igualdad o incluso inferioridad. Y yo, un diplomático subalterno de bajo rango, me había convertido inadvertidamente en una figura clave para tender puentes entre los dos lados. Sonaron pasos detrás de mí. Me volví para ver al almirante Gallagher acercarse, exhalando un ligero vapor en el aire artificialmente enfriado. Llevaba 2 tazas humeantes, una de las cuales me ofreció. ¿Café? Pruébalo de nuevo. Quizás sepa mejor esta vez. Lo acepté, sorbiendo tentativamente. Sí, todavía era amargo, pero ahora capté la sutil riqueza debajo del bocado inicial. Me está empezando a gustar, admití. Él sonrió. Así es como empieza. Para cuando te des cuenta, podrías estar ansiándolo a diario. Me reí. Eso podría ser peligroso para una especie con 3 corazones. Se apoyó contra la pared transparente, con los brazos cruzados. Entonces, embajador Trasak, he oído que trabajaremos más de cerca mientras investigamos esa situación más allá del borde galáctico. Asentí. Sí, todavía sabemos muy poco al respecto. Tomó un sorbo de su café,
con los ojos fijos en las nubes arremolinadas de Júpiter. Solo espero que si hacemos contacto con alguna fuerza externa, lo hagamos como un frente unido, no como facciones que discuten. La Tierra, el Consejo, todos. Mis antenas se crisparon en señal de acuerdo. Ese es el escenario ideal. Me estudió cuidadosamente. Debes darte cuenta de lo nuevo que es esto para nosotros también. Hemos vivido con el temor de que su consejo nos descubriera antes de que fuéramos lo suficientemente fuertes como para decir que no. De repente, estamos forjando alianzas. Todo ese secreto se acabó en un instante. Recordé las transmisiones que habían interceptado, las décadas de investigación y expansión clandestinas que la Tierra emprendió. Tenían una buena razón, dije suavemente. Si el Consejo los hubiera descubierto hace un siglo, la historia podría haber sido muy diferente. Tragó saliva. Me pregunto cuántos otros mundos hay en la base de datos de su Consejo. No como miembros reconocidos, sino como reservas de recursos. Quizás eso cambie ahora. Un momento de reflexión silenciosa pasó entre nosotros. Me di cuenta de que los humanos, a pesar de todo su feroz desafío, también llevaban el peso de la culpa histórica por sus propias guerras internas. Estaban forjando una nueva identidad en la comunidad cósmica, inciertos y esperanzados. El Consejo estaba en el mismo camino, aunque más a regañadientes, alejándose de un patrón de dominio de siglos de antigüedad. En ese silencio, sentí una inesperada ola de optimismo. Sí, la galaxia seguía llena de desafíos. Sí, habíamos heredado desconfianza, rencores y la posibilidad de una amenaza aún mayor que se acercaba desde la oscuridad. Pero por primera vez, creí que el Consejo, los humanos y las muchas otras especies podrían unirse si lográbamos no destrozarnos unos a otros. Quizás estaríamos listos para lo que viniera después. El drama que había comenzado con un ultimátum y una luna aniquilada estaba concluyendo con nuevas líneas de cooperación. Y aunque no era perfecto ni garantizado, era un resultado mejor del que me había atrevido a esperar. Nos quedamos allí un rato más, contemplando el cielo lleno de estrellas. Finalmente, nos separamos, cada uno volviendo a sus deberes. Aún así, ese momento permaneció en mi mente como un punto de inflexión, una señal de que toda la galaxia podría pasar del miedo a la colaboración. Más tarde, me reiría de mi propio optimismo juvenil. Pero ese día, todo parecía posible. Los días se convirtieron en semanas y la nueva alianza continuó solidificándose. Se redactaron protocolos formales. Se formaron nuevos comités. Algunos mundos más antiguos del Consejo se opusieron a la noción de tener a un advenedizo primitivo como igual, pero no podían negar la demostración de poder que los había sacudido hasta la médula. Hubo rumores de intentos de sabotaje silenciosos, pero la vigilancia combinada de la seguridad de la Tierra y los miembros reformistas del Consejo evitaron cualquier incidente grave. En cuanto a mí, comencé oficialmente mis funciones como embajador conjunto, reuniéndome con los equipos diplomáticos de la Tierra a diario y atendiendo las consultas, preocupaciones o demandas del Consejo. A menudo viajaba entre la estación capital del Consejo y la nueva embajada de la Tierra en la estación Europa. Los viajes me dieron una idea de cuán enorme era la galaxia y cuán dependientes seríamos todos de puertas de curvatura y rutas estelares estables frente a amenazas externas. Cada viaje me recordaba cuán precariamente equilibradas podían ser nuestras alianzas. Pero cada día exitoso de cooperación también nos acercaba un paso más a una asociación genuina. En poco tiempo, recibimos el primer conjunto de análisis de inteligencia combinados sobre esa fuerza sospechosa cerca del borde galáctico. Las noticias eran preocupantes. Las fluctuaciones de energía indicaban un cúmulo entero de naves, posiblemente a una escala que el Consejo nunca había encontrado. La pregunta era si simplemente estaban migrando o en un camino de conquista. El Consejo votó, ahora con la Tierra, como participante, para enviar una expedición de exploración conjunta que podría partir dentro de un año, una vez que se completaran los preparativos. Y así terminamos una crisis solo para encontrarnos preparándonos para otra posibilidad. A pesar de todas las incertidumbres, me sentí orgulloso. Un sentimiento inusual para un diplomático subalterno que solo poco tiempo antes había temblado ante la sola idea de hablar en la Cámara del Consejo.
La vida en la galaxia había cambiado permanentemente desde ese día. El Consejo intentó extorsionar a la humanidad, pero la respuesta de la humanidad nos sacudió a todos hasta la médula e inauguró una nueva era. Reflexionando sobre ello, a menudo me parece notable que tantos eventos improbables se alinearan. La arrogancia del Consejo, el poder oculto de la Tierra, mi pequeña voz de cautela, la enorme amenaza que se cernía más allá. Todos estos factores convergieron en una rápida reacción en cadena que derribó siglos de tradición. Sin embargo, de esa ruina, surgió algo mejor. Un intento genuino de cooperación entre especies. Si podremos hacerlo durar, solo el tiempo lo dirá. Y los observadores desconocidos en el borde de la galaxia bien podrían lanzar la próxima onda de choque. Hasta entonces, continúo en mi papel de embajador conjunto, forjando relaciones, resolviendo disputas y recordando con qué facilidad casi nos destruimos a nosotros mismos con un orgullo ciego. En mis momentos más tranquilos, miro las estrellas y me pregunto si quizás esa es la mayor lección que podemos compartir. Que no importa cuán avanzado uno crea que es, siempre hay una fuerza oculta esperando en algún lugar, siempre otro poder que podría desafiar todo lo que asumimos sobre nuestro lugar en el universo. Hemos aprendido que la humildad y la unidad podrían, al final, ser nuestras mejores defensas contra lo inimaginable, y en esa comprensión yace una esperanza de que quizás esta vez podamos evitar repetir los errores del pasado. A Ulrich siempre le habían fascinado las contradicciones. Desde el momento en que salió del cascarón en la raza Aven, conocida por su elegancia y métodos conservadores, descubrió que tenía un don para cuestionar las suposiciones que guiaban la mayoría de las decisiones de su pueblo. La cultura Aven valoraba un rígido sentido de jerarquía y tradición, con rituales estrictos que delineaban cada elección significativa, desde alianzas familiares hasta colaboraciones interplanetarias. Aunque el Alto Consejo Aven rara vez toleraba desviaciones, asignaron a Ulrich al cuerpo diplomático al principio de su vida porque, a su juicio, su curiosidad se manejaría mejor a través de misiones externas. Mejor dejarlo indagar en sociedades alienígenas que perturbar la patria Aven. Así que viajó por sectores de la Unión Galáctica, una extensa alianza cuyos miembros juraban defender ideales comunes de paz, progreso y estabilidad. Ulrich, sin embargo, sentía una corriente subterránea de complacencia, especialmente en la forma en que la Unión desestimaba a las civilizaciones emergentes que aún no habían demostrado su valía. Y ninguna civilización era más desestimada que los humanos de la Tierra. Cuando vio por primera vez el exiguo archivo sobre la Tierra escondido en los archivos de la Unión, notó los escasos puntos clave. Habían descubierto firmas de curvatura básicas, estaban logrando el vuelo orbital hacía unas pocas generaciones y eran propensos a repetidos episodios de conflicto interno. Eso fue suficiente para que la Unión considerara a la humanidad poco notable. Las estructuras de liderazgo humanas se consideraban conflictivas, su tecnología atrasada y su planeta natal eclipsado por las potencias más grandes que rodeaban ese rincón de la galaxia. Aunque Ulrich no tenía ninguna razón particular para desafiar la postura oficial, le pareció inquietante que a los humanos ni siquiera se les ofreciera la cortesía de conversaciones formales de membresía. La Unión simplemente los consideraba no aptos para la integración. Recordaba haber enviado una solicitud tentativa al Consejo, sugiriendo que observaran la Tierra más de cerca, solo para que fuera rechazada por superiores que insistían en que los recursos se usarían mejor reforzando alianzas con especies avanzadas ya conocidas por ser socios confiables. Podría haber dejado el asunto si no fuera por la creciente amenaza del colectivo Cera. Habían pasado de ser una facción rival a un agresor inminente, capturando mundos neutrales más pequeños y probando los límites de la tolerancia de la Unión Galáctica. El colectivo Cera pertenecía a una tradición militarista, enorgulleciéndose de su eficiencia despiadada y sus flotas de acorazados imparables. La Unión era fuerte, pero una creciente conciencia se extendió entre muchos embajadores. El colectivo poseía algunos enfoques novedosos de armas de energía que se rumoreaba que podían atravesar incluso los escudos avanzados. En medio de las crecientes tensiones, el Alto Consejo Aven se reunió con las otras razas superiores, los reptilianos, los dexorianos y varios otros que formaban la columna vertebral de la Unión. En esa reunión fue donde Ulrich se atrevió a proponer que la Unión buscara nuevos aliados, especialmente entre los ignorados,
ya que la imprevisibilidad podría proporcionar una ventaja estratégica. Nada menos que Belmaric, el temible general reptiliano que era efectivamente el principal comandante militar de la Unión, lo interrumpió, bufando con un profundo siseo que hizo retroceder a los otros delegados. Merrick declaró que si alguna especie menor pudiera ser de utilidad, la Unión ya la habría encontrado. El tema podría haber terminado ahí si Alrech no hubiera insistido en que él personalmente debería ir a investigar la Tierra. La solicitud provocó una leve diversión, en algunos rincones, una cortés burla. Los humanos eran conocidos por su violencia, sus arcaicas actividades nucleares, sus alianzas inestables entre naciones rivales y su programa orbital recientemente improvisado. En todo caso, la pregunta era, ¿podrían convertirse en un conveniente amortiguador, un escudo que pudiera absorber la agresión del colectivo Cera para que los mundos centrales no soportaran la peor parte? Alrech dejó a un lado el cinismo en la cámara y repitió solemnemente que iría. El consejo le dio una orden de asignación que era casi insultante. Recursos mínimos, una diminuta nave diplomática Instrucciones para establecer una medida de contención si fuera posible. El subtexto era claro. La Unión realmente no creía que los humanos pudieran ayudar, pero quizás podrían ser manipulados. Alrech no compartía esa opinión, aunque se guardó sus pensamientos. En silencio, abordó su pequeña nave, el Ala de Plata, y partió hacia el sistema Sol, a miles de años luz del corazón del espacio de la Unión. Llegó después de un viaje que se sintió tanto estimulante como solitario. Al acercarse a la órbita de la Tierra, estaba preparado para ver los marcadores estándar de una especie que todavía luchaba por unificarse. Múltiples estaciones espaciales, satélites y órbitas elípticas, algunas probablemente difuntas. En cambio, sus escáneres detectaron matrices inesperadamente sofisticadas alrededor del planeta y al menos una estación significativa que empequeñecía al puesto de avanzada típico. Alrech fue recibido por un escuadrón de pequeñas naves que, aunque claramente menos avanzadas que los cazas estándar de la Unión, mostraban una formación cerrada y una clara disciplina. Una voz solicitó que se identificara. Respondió transmitiendo los saludos típicos de primer contacto de la Unión. Hubo una pausa, luego instrucciones para atracar en el principal hábitat orbital de la Tierra, la estación Nueva Terra. Tan pronto como su nave se acercó, brazos robóticos lo guiaron a través de un corredor de esclusa de aire. Alrech no pudo evitar notar que, si bien la ingeniería era más simple que los diseños Saben o reptilianos, era sorprendentemente robusta, como si los humanos hubieran aprendido a adaptarse prueba tras prueba. Salió del Ala de Plata a una pequeña área de recepción. La gravedad artificial se sentía un poco alta para el gusto de un Aven, pero intentó mantener la compostura. Los humanos que lo esperaban incluían hombres y mujeres de uniforme, además de algunos con atuendo más casual. Reconoció a la general que se adelantó para saludarlo. Alexander Reyes, una mujer alta y de cabello acerado cuyos ojos sugerían a partes iguales cautela y curiosidad. Le dio la bienvenida con una cortesía medida y se presentó como presidenta de la Iniciativa de Defensa Global, IDG. Alrech nunca había oído hablar de la IDG y se dio cuenta de que las naciones de la Tierra aparentemente habían formado alguna estructura consolidada mucho más unificada de lo que implicaban los datos más antiguos de la Unión. Sí, la estación Nueva Terra podría no estar a la altura de una fortaleza estelar de Exoriana, pero representaba un esfuerzo combinado de múltiples potencias humanas, evidencia de que estas personas podían coordinarse a velocidades que la Unión no había previsto. Lo llevaron a una gran sala de conferencias rodeada de pantallas y estaciones de datos. Aunque ciertos rincones de la estación mostraban signos de construcción improvisada, las áreas centrales funcionaban con una eficiencia impresionante. Alrech explicó su misión en términos generales, describiendo la amenaza inminente del colectivo Cera. Ofreció una transferencia de tecnología mínima, escudos básicos, sistemas de propulsión más eficientes a cambio de la posible alianza de la Tierra con la Unión. Oficialmente, era una cortesía. Extraoficialmente, la Unión tenía la intención de utilizar la Tierra como un puesto de avanzada. Reyes, flanqueada por sus asesores, escuchó atentamente. Pudo ver que su línea de preguntas era directa y meticulosa. ¿Cuán avanzados eran estos escudos?
¿Contra qué podrían defender? ¿Y bajo qué circunstancias esperaba la Unión desplegar estos sistemas contra los Era? Aldrich respondió con cuidado, ofreciendo garantías insulsas y revelando lo suficiente sobre los Era para advertir que la Tierra podría convertirse en un objetivo si el colectivo decidía que los humanos tenían recursos estratégicos o potencial. Una parte de él se sentía incómoda al usar el miedo como motivador. Sin embargo, estaba bajo órdenes de hacer que la Tierra firmara el plan de la Unión. Los humanos fueron educados, pero no fueron receptores pasivos de un regalo. Pidieron especificaciones técnicas, insistieron en verificar prototipos y le presentaron referencias a los propios avances de la Tierra. Un silencio cayó sobre la mesa cuando Reyes mencionó que ya habían comenzado experimentos limitados de curvatura. Aldrich sabía que la Unión creía que la Tierra aún no había descifrado la geometría de curvatura más allá de la etapa rudimentaria. Frente a él brillaban pantalla tras pantalla de propuestas, conjuntos de datos y diseños parciales de motores de curvatura avanzados. Los humanos estaban atrasados, sí, pero tenían la mentalidad de exploradores decididos a cerrar cada brecha. Compartió los esquemas oficiales de los escudos protectores, aunque tuvo cuidado de omitir detalles cruciales según lo ordenado por el Consejo. Reyes y sus asesores científicos lo ojearon, y Aldrich supuso que ya estaban imaginando mejoras. Había aprendido las señales mentales Aven para leer a las especies no Aven. El ligero estrechamiento de los ojos de Reyes, los labios entreabiertos del Dr. Jonas Walker, la mandíbula decidida del Dr. Yukio Suzuki. En minutos, estaban discutiendo con entusiasmo posibles modificaciones. Por mis antepasados, el Consejo realmente no tiene idea de cuán rápido pueden adaptarse estas personas. Después de algunos días de presentaciones y pequeños eventos diplomáticos, Aldrich comenzó a ver el planeta. Le sorprendió cómo, desde la órbita, la Tierra se veía tan pacífica, mares azules, nubes arremolinadas. Luego se enfrentaba a los datos históricos que revelaban siglos de conflictos, luchas por recursos y crisis ambientales. La parte Aven de él, tan acostumbrada a consejos dignos, apenas podía concebir cómo la humanidad había soportado una evolución tan violenta. Sin embargo, aquí estaban, aparentemente más unificados que nunca. La IDG no era solo un grupo simbólico. Tenía un poder real sobre la asignación de recursos, los presupuestos de investigación y los protocolos de defensa global. Reyes parecía ser la voz del consenso entre naciones que una vez podrían haber estado enfrascadas en una amarga competencia. Aldrich enviaba actualizaciones regulares de estado a la Unión. Al principio, eran rutinarias. El liderazgo humano es cordial, pero permanecen tecnológicamente atrasados. Luego, a medida que observaba más, comenzó a insinuar que los humanos podrían tener aptitudes inusuales. Señaló que solo 2 semanas después de recibir esquemas parciales, sus investigadores encontraron formas de adaptar los módulos de escudo al reconocimiento submarino. Un mes después, demostraron un prototipo que mantenía a un submarino impermeable a las anomalías de presión cercanas a la superficie y a los rayos cósmicos perdidos. Aunque esto tenía una relación directa limitada con la guerra interestelar, indicaba que los científicos de la Tierra no se estaban restringiendo a las instrucciones de la Unión. Estaban fusionando los nuevos datos con sus propias líneas de investigación, construyendo soluciones que nadie había previsto. Belmaric respondió a las transmisiones de Aldrich con una brusquedad educada, afirmando que era de esperar que una nueva raza jugueteara, pero improbable que superaran los diseños estándar de la Unión. Aldrich creía que eso era una subestimación. Sin embargo, no podía probarlo hasta que se le concediera una mirada dentro de los laboratorios ocultos de la IDG. Durante un recorrido de rutina, la doctora Emita Raal, una figura destacada en la División de Propulsión Avanzada de la Tierra, le mencionó casualmente a Aldrich que estaban investigando transiciones seguras más allá de la curvatura estándar. Esa frase lo dejó sorprendido. Presionó para obtener detalles, pero ella solo sonrió y cambió de tema. Su curiosidad alcanzó su punto máximo. Esperó una oportunidad para ver más. Llegó cuando Reyes lo invitó personalmente a una demostración privada, una prueba a escala de plegado adaptativo. En una instalación segura en lo alto de la meseta tibetana, una estructura imponente que integraba supercomputadoras masivas,
Alrech observó cómo los humanos manipulaban el espacio local para desplazar una pequeña sonda a medio kilómetro de distancia instantáneamente. Esto iba más allá de lo que la Unión típicamente permitía que una especie recién contactada desarrollara tan pronto. Esa noche, Alrech compuso un mensaje codificado a la Unión, instándolos a enviar emisarios adicionales, o al menos una supervisión más robusta. El Consejo pareció leerlo solo a medias, ya que la respuesta oficial insistió nuevamente en que los humanos eran oportunistas primitivos. Alrech se preguntó si alguien en casa entendía lo que estaba sucediendo en la Tierra. A medida que pasaban los meses, el colectivo Cera hacía sonar más sus sables, conquistando mundos neutrales más pequeños en un bombardeo de agresión. La Unión se encontró luchando por reforzar viejas alianzas. Alrech captó actualizaciones dispersas. Una flota de la Unión estaba inmovilizando recursos en el sistema Andair. Otra intentaba asegurar rutas comerciales en el corredor Carus. Mientras tanto, el colectivo avanzaba inexorablemente, usando astucia, maniobras de flanqueo que dejaban a muchos mundos tambaleándose. Tales noticias angustiaban a Alrech. Se había encariñado con la Tierra, aunque solo fuera porque los humanos abordaban cada problema con un intrépido sentido de posibilidad que le recordaba cómo solía soñar con tender puentes entre las facciones Aven. Temía la idea de que los Cera pudieran algún día notar a Sol como un sistema periférico vulnerable. Las predicciones estándar de la Unión insistían en que los Cera se concentrarían en los planetas centrales de la Unión. Pero Alrech tenía la sospecha de que un enemigo expansionista audaz podría atacar en algún lugar que la Unión no esperaba. Efectivamente, sucedió. En una astuta maniobra, el colectivo Cera eludió un punto de estrangulamiento fuertemente fortificado a lo largo de la espiral Láter y emergió cerca del sistema Sol con una flota de acorazados Krot, cada uno rumoreado de estar armado con avanzados rayos de asedio de plasma que podían derretir estaciones orbitales en minutos. Alrech estaba en la estación principal de la Tierra, revisando mejoras de escudos con el Dr. Walker, cuando llegaron las llamadas de emergencia. Un dron de reconocimiento inestable había vislumbrado la armada Cera entrante en un vector que lo situaba a solo días de la Tierra. Belmarik y los generales de la Unión respondieron con conmoción. Enviaron un boletín urgente. Despacharemos refuerzos, pero nuestras flotas principales están ocupadas. Esperen un apoyo mínimo. La escasa respuesta fue un puñado de corbetas y un crucero parcialmente reacondicionado. El estómago de Alrech se retorció de pavor. Podía imaginar un escenario en el que los Cera martillearan el planeta. Todo porque la Unión nunca pensó que la Tierra se convertiría en un objetivo principal. Ahora la Tierra estaba mayormente sola. A través de las redes de la Tierra, la noticia se extendió rápidamente, provocando una movilización sin precedentes. La IDG anunció el código Guardián de Sol, que efectivamente puso a todo el planeta en pie de guerra. Alrech se sorprendió de cuán tranquilamente Reyes manejó la crisis. Hizo arreglos para que las mejores mentes del planeta finalizaran diseños de naves de guerra que aparentemente llevaban meses en desarrollo. Solo entonces Alrech se dio cuenta de que los humanos se habían estado preparando más a fondo de lo que incluso él había sospechado. Las flotas principales de la IDG no eran solo conceptos teóricos. Ocultas en el sistema exterior había naves recién construidas, desde ágiles corbetas hasta robustos acorazados de mediano alcance. Todo diseñado por ingeniería inversa a partir del puñado de esquemas de la Unión y cruzado con la habilidad de la Tierra para la guerra balística y electrónica. La escala de todo era asombrosa dados los recursos relativamente limitados de la Tierra. La IDG, al parecer, había perfeccionado el arte de hacer más con menos. Alrech preguntó cómo habían ocultado un esfuerzo de construcción tan masivo. Reyes explicó que distribuyeron la operación usando el cinturón de asteroides para la extracción de recursos, ocultando algunos sitios de construcción cerca de la órbita de Marte y empleando sistemas de sigilo avanzados en los prototipos. El entorno precario los obligó a desarrollar métodos que ni siquiera los Aven o los reptilianos habían intentado, como diques secos con blindaje magnético que minimizaban las firmas de energía. Era un enfoque de retazos, pero increíblemente eficiente. Una vez completado, nos dimos cuenta de que teníamos que unificarnos rápidamente, le dijo Reyes a Alrech en un corredor que daba a las bases de atraque.
Nuestras viejas divisiones casi nos cuestan nuestro futuro. Cuando apareciste, vimos que no éramos los únicos que creíamos que el peligro se acercaba. Ahora ese peligro está aquí. No había un tono jactancioso en su voz, solo una tranquila determinación. Al-Rech reconoció en ella un sentido de resolución final. Los humanos podrían no ser siempre la especie más disciplinada de la galaxia, pero tenían una notable capacidad de concentración bajo amenaza. La flota de Cera no hizo ningún intento de subterfugio al emerger cerca de Marte, enviando una demanda transmitida. El planeta debía rendir sus recursos y posiciones estratégicas o ser aniquilado. Las corbetas simbólicas de Bel-Marik apenas habían llegado, y Al-Rech sabía que no tenían ninguna posibilidad solas. Se preparó para una última resistencia desesperada, solo para quedar atónito por lo que sucedió a continuación. La IDG movilizó una porción significativa de sus naves de guerra ocultas desde detrás de las lunas de Marte. Los Cera, como era típico en ellos, esperaban un aplastamiento directo. Veían a la Tierra como una civilización de bajo nivel que solo había vislumbrado la tecnología de curvatura. En cambio, oleada tras oleada de drones avanzados pululaban sobre la línea delantera de los Cera. Al-Rech estaba en la sala de control táctico principal en la estación Nueva Terra, observando con incredulidad cómo las naves Cera se encontraban bloqueadas con interferencia electrónica. Sus matrices de puntería parpadeaban por una lluvia de virus especializados hechos en la Tierra. Los drones en sí eran naves pequeñas y ágiles que contenían suficiente artillería letal como para abrir agujeros en las desprevenidas fragatas Cera. Después de la ola inicial, emergieron las naves capitales de la IDG. No tan grandes como los acorazados, pero erizadas de modificaciones únicas. Los observadores alrededor de Al-Rech jadearon ante las lecturas de datos que mostraban que la frecuencia de los escudos de la Tierra saltaba impredeciblemente, impidiendo que los Cera fijaran un rayo de plasma estable. Los Cera respondieron con su brutalidad característica, enfocando todos los cañones pesados en las naves de la IDG que presionaban el asalto. Una andanada de fuego reclamó algunas de las naves de primera línea de la Tierra, pero no tantas como se esperaba. La lucha sobre Marte se convirtió rápidamente en un ballet arremolinado de destrucción con focos de intensas explosiones de energía y el parpadeo de avanzadas burbujas de escudo. A pesar de que la humanidad solo recientemente había comenzado la experimentación con la curvatura, su astucia eclipsó su inexperiencia. Utilizaron ataques balísticos desde múltiples ángulos, guiados por un sensor planetario que aparentemente había integrado los algoritmos de escaneo Aven que había compartido meses atrás. Cada fragmento de tecnología de la Unión fue adaptado al propio estilo de la Tierra. Sintiendo que la marea cambiaba, la nave insignia Cera desató toda su matriz de asedio de plasma. Trazó arcos letales de energía que amenazaron con destrozar la formación de la IDG. Justo cuando parecía que podría cambiar el rumbo, una monstruosa nave terrestre erizada de propulsores y cubierta de placas en capas aceleró directamente hacia la nave insignia. Al-Rech miró las lecturas. Mostraba 0 signos de vida. Era un dron suicida a escala capital. Las transmisiones de pánico de los Cera indicaron que reconocieron la amenaza demasiado tarde. La nave insignia martilleó los escudos de la nave dron, pero toda la formación de la Tierra apuntó a esa única burbuja de escudo con alimentaciones de energía de múltiples naves, permitiéndole sobrevivir a la aproximación. En el último momento, el dron estalló en una onda de singularidad contenida, aniquilando la nave insignia Cera desde adentro. La onda de choque resultante dispersó a las naves Cera más pequeñas, enviándolas a la deriva en retirada. Las transmisiones de datos en la sala de control estallaron en vítores. Al-Rech observó con asombro cómo los imparables acorazados Cera se tambaleaban. Su estructura de mando central perdida. Se retiraron de la órbita marciana en desorden. Sin cadena de mando, estaban expuestos a ser eliminados uno por uno. El puñado de corbetas reptilianas bajo la bandera de Bel-Marik apareció cerca del final, finalmente viendo a las maltrechas unidades Cera en fuga. Contribuyeron con algunos golpes de gracia, pero la victoria principal claramente pertenecía a la Tierra. Para cuando la última explosión resonó en el vacío del espacio, los Cera habían pasado de ser agresores imparables a perdedores atónitos.
Las líneas de comunicación ardían con mensajes frenéticos de los funcionarios de la Unión, todos exigiendo saber cómo la Tierra había cambiado el rumbo tan decisivamente. Mientras Alrech escuchaba a Reyes reconocer con calma los mensajes de la Unión, se dio cuenta de que todo sería diferente ahora. Los mensajes de los líderes de la Unión llegaron en un torbellino de confusión y emoción, solicitando una reunión para formalizar la nueva posición de la Tierra. La noticia de la victoria de la Tierra corrió por todos los mundos de la Unión, donde los Era una vez estuvieron a punto de aplastar las líneas del frente de la Unión. Ahora habían sido humillados en una confrontación con una especie que supuestamente estaba atrasada en la escala evolutiva. De repente, las ilusiones de la Unión se habían hecho añicos. Nadie podía afirmar que la tecnología de la humanidad era insuficiente. Los embajadores saben, reptilianos y dexorianos comenzaron a hablar del factor Nueva Terra, la desconcertante velocidad e imprevisibilidad que llevó a la Tierra a lograr resultados extraordinarios. Alrech sintió una oleada de reivindicación, pero estaba teñida de ansiedad. Había llegado a admirar a los humanos, pero ahora que se habían probado tan dramáticamente, ¿cómo reaccionaría el resto de la galaxia? ¿Y cómo navegarían los humanos su poder recién acuñado? La Unión convocó una cumbre de emergencia. El mundo capital, Eldrien, acogió a los altos escalones de cada raza importante de la Unión. Típicamente, Eldrien era un lugar de debate medido, sus agujas de cristal elevándose sobre mares tranquilos que reflejaban el tono dorado del cielo. Esta vez, las tensiones eran altas. Belmarik, todavía erizado de orgullo herido porque sus refuerzos apenas contribuyeron a la victoria en Marte, insistió en que las nuevas naves de guerra de la Tierra se integraran en las flotas principales de la Unión. Argumentó que eran necesarias para montar un contraataque inmediato contra los Era, presionar la ventaja y aplastarlos antes de que pudieran reagruparse. Otros, como el representante de los dexorianos, deseaban frenar el poder de la Tierra, distribuyendo su tecnología entre la Unión para asegurar que ningún planeta eclipsara al resto. Nadie negaba que los Era seguían siendo peligrosos. Pero la conversación había pasado de «necesitamos a los humanos» a «cómo los manejamos». Reyes llegó a Eldrien con una pequeña delegación. Alrech la vio entrar en el gran salón vistiendo un uniforme formal de la Tierra, una tenue insignia de la IDG en su manga derecha. Su postura no revelaba miedo ni arrogancia, solo la misma resolución mesurada. Ofreció saludos formales en el lenguaje diplomático de la Unión. Los miembros del Consejo hablaron por turnos, a veces cortésmente, a veces sin rodeos. Belmarik exigió que la Tierra entregara los diseños avanzados de drones para que las flotas establecidas de la Unión pudieran replicarlos. Reyes respondió que la Tierra estaba dispuesta a colaborar, pero no a ser colocada en un papel subordinado. Les recordó a todos que la Tierra acababa de luchar y ganar una batalla importante en gran parte sola. Un silencio cayó sobre el salón en ese momento. Los miembros de la Unión reunidos se dieron cuenta de que las viejas suposiciones jerárquicas podrían ya no aplicarse. Alrech la observó manejar hábilmente las pullas retóricas. Los delegados del Alto Consejo Aven, aunque inicialmente distantes, comenzaron a aceptar la idea de la Tierra como un socio igualitario, siempre que se uniera a la guerra en una capacidad oficial. Los Era no enviaron representante. Por supuesto, estaban tambaleándose por la derrota, tratando de refortificar su territorio. La pregunta era si la Unión debería pasar a la ofensiva o mantener una postura defensiva a partir de la inteligencia dispersa. Parecía que los Era podrían estar construyendo otra ola de acorazados en lo profundo de su territorio, posiblemente con modificaciones avanzadas para contrarrestar las nuevas tácticas de la Tierra. Belmarik quería atacar primero. Otras voces advirtieron que las habilidades de la Tierra, aunque impresionantes, podrían no escalar para una campaña larga en territorio desconocido. Reyes escuchó y respondió con cuidado, afirmando que la humanidad deseaba proteger a Sol ante todo. Pero la IDG reconoció que si los Era atacaban a los otros mundos de la Unión, la Tierra eventualmente quedaría aislada. Un sentido de sinergia a regañadientes creció entre los delegados. La Tierra necesitaba la red de la Unión, y la Unión necesitaba la adaptabilidad de la Tierra. Alrech sintió alivio, creyendo que una alianza estable podría de hecho formarse, pero no era tonto.
Sabía que las potencias en ascenso rara vez se integraban sin problemas en los órdenes políticos más antiguos. Al final de las sesiones maratónicas, surgió un compromiso. La Tierra se uniría formalmente al Consejo de Defensa de la Unión con un voto igualitario en los principales esfuerzos de guerra a cambio de compartir parcialmente la tecnología de guerra con drones bajo ciertas pautas. La Unión prometió refuerzos sustanciales alrededor de Sol si los Era intentaban otro ataque, y el Alto Consejo vendió la bienvenida con gracia a la perspectiva única de la Tierra. Las firmas oficiales, sin embargo, se sintieron como un barniz que cubría incertidumbres más profundas. Aldrich observó que algunos delegados miraban a Reyes y su equipo con sospecha, como si no estuvieran seguros de si la sed de avance de los humanos los llevaría a eclipsar a todos los demás en cuestión de años. No ayudó que el enfoque de la Tierra hubiera puesto patas arriba tantas nociones preconcebidas. Si los eruditos saben, reptilianos o dexorianos habían predicho algo, era que la Tierra necesitaba décadas para estar lista para la batalla. En cambio, destruyeron una nave insignia Cera en un solo enfrentamiento. ¿Dónde estaría la Tierra en unos pocos años más? En la cubierta de vuelo después de la cumbre, Reyes se detuvo para hablar en privado con Aldrich. Le agradeció su creencia temprana de que la Tierra podía contribuir. También le agradeció por los esquemas que iniciaron el impulso de la humanidad por mejorar las defensas. No fue solo la generosidad de su consejo, dijo. Usted fue quien pasó datos largos que la Unión nunca tuvo la intención de que tuviéramos con tanto detalle. Aldrich sintió un rubor de disgusto, recordando que en su afán, podría haber compartido de más. Sin embargo, por una vez, no se arrepintió. Trató de encontrar las palabras para preguntarle si la Tierra planeaba desafiar la estructura de la Unión a largo plazo. Su expresión reveló poco. Nuestro planeta no tiene hambre de dominación, respondió en voz baja. Solo estamos cansados de ser vulnerables. La historia nos enseñó que si no garantizamos nuestra propia seguridad, nadie más lo hará. Lo dejó con un apretón de manos al estilo Aven, un gesto de cortesía que le había mostrado una vez y que ella había memorizado perfectamente. Aunque la amenaza inmediata a Sol retrocedió, el molino de rumores alrededor de la Unión bullía de especulaciones. Los dexorianos, conocidos por sus experiencias en mundos de casi vacío, se preguntaban si las fortificaciones de la Tierra podrían adaptarse pronto al espacio dexoriano tan eficazmente que los humanos podrían eclipsar las líneas de transporte dexorianas. Los reptilianos, siempre orgullosos de sus ejércitos de primer nivel, se consternaron al descubrir que el enfoque de la Tierra hacia las armas combinadas podría superar las tácticas reptilianas en un año o dos. Los círculos Saben se enfrascaron en debates educados sobre si Aldrich fue sabio o simplemente afortunado al apostar por los humanos. Mientras tanto, los Era permanecían en su propia parte de la galaxia, presumiblemente furiosos por perder. Aldrich se enteró de un rumor de que los Era podrían buscar una alianza con otros extraños para contrarrestar a la Tierra específicamente. Si eso sucedía, toda la región podría sumergirse en una guerra a gran escala. La Tierra había roto el punto muerto y ahora eran posibles nuevas permutaciones. De vuelta en la Tierra, la IDG estaba lejos de ser complaciente. Si acaso, la victoria de Marte los envalentonó a impulsar la tecnología aún más. En una instalación de investigación recién acuñada cerca de la luna de la Tierra, los científicos probaron pliegues dimensionales parciales en sondas más grandes, acercándose a la capacidad de movilización de flota casi instantánea. Aldrich lo encontró tanto estimulante como alarmante de presenciar. Recordó cómo una vez en un laboratorio dexoriano, un científico de alto nivel explicó que la tecnología de plegado o fase era un concepto abstracto que la Unión encontraba demasiado inestable para perfeccionar. Nunca había soñado que la Tierra lo intentaría después de solo un año de colaboración parcial. Sin embargo, la IDG aprovechó un fervor que recordaba a las antiguas carreras espaciales de la Tierra. Excepto que ahora las apuestas eran cósmicas. Aldrich, cada vez que tenía un momento, les recordaba en voz baja que la guerra con los Era no había terminado y que la Unión, a pesar de toda su arrogancia, todavía tenía conocimientos avanzados en ciertos campos. El Dr. Walker una vez replicó que la Unión nunca le dio a la Tierra estos profundos avances, por lo que la Tierra simplemente tuvo que hacer los suyos. Esa actitud,
a partes iguales desafío e invención, resumía bien a la humanidad. Alrech no fue el único observador de la transformación de la Tierra. Una desea de Xoriano llamado Sjit visitó desde la capital de la Unión. Sjit le confió a Alrech que la inteligencia de Xoriana había sabido que la Tierra estaba construyendo naves de guerra clase Titán. Los dexorianos habían deducido nombres en clave de transmisiones de la IDG parcialmente descifradas. Alrech confrontó a Reyes al respecto y ella ni negó ni confirmó, aunque un parpadeo en sus ojos traicionó que algo de escala masiva estaba en marcha. Otro día, un miembro del personal reptiliano le dijo a Alrech que a los reptilianos les preocupaba que si la Tierra seguía forjando nuevas alianzas con potencias menores fuera de la Unión, podrían formar una coalición separatista. Alrech se dio cuenta de que, sin importar las intenciones de la Tierra, el miedo ya se había encendido. La Unión los necesitaba en la guerra. Sin embargo, también temía lo que podrían hacer cuando la guerra terminara. De hecho, la guerra volvió con toda su furia medio año después, cuando el colectivo Sera lanzó una nueva ofensiva en el sistema Anderea, aniquilando algunos puestos de avanzada más pequeños de la Unión. La Unión se apresuró a responder, llamando a todas las especies miembros a unirse. Esta vez, la Tierra no solo fue invitada, sino solicitada específicamente por su nombre. Un consejo de guerra de la Unión a gran escala se reunió en un gran salón. Los miembros del Consejo Aven, los generales reptilianos, los equipos de análisis de Xorianos y otras especies eclipsaron los procedimientos con una energía ansiosa. Un mapa holográfico mostraba las nuevas conquistas de los Sera y las líneas de ataque predichas. Todos esperaban a ver si Reyes y su personal aparecerían. Cuando lo hicieron, trajeron algo más. Una flotilla masiva de naves estelares que cerraban la brecha entre la tecnología recién acuñada de la Tierra y los fragmentos obtenidos de los datos de la Unión. El plan táctico requería un asalto de múltiples frentes contra las fortalezas Sera, pero muchos temían que fuera suicida. Los Sera podrían estar preparados para las tácticas de drones de la Tierra. Ahora, la decisión final, después de un intenso debate, fue atacar en dos lugares. Un asalto coordinado a un nexo de comando Sera cerca del tercer planeta de Andera y una acción de flanqueo más pequeña en una ruta hiperespacial detrás de las líneas Sera. Los humanos ofrecieron sus drones avanzados para la infiltración, confiados en que podrían interrumpir las comunicaciones Sera. Los reptilianos desplegarían sus pesadas naves de guerra en un empuje principal. Los Sabiens y Dexorianos se encargarían de la logística y el escaneo. Nadie estaba seguro de que también funcionaría, pero la alternativa era dejar que los Sera eliminaran mundos a voluntad. Una vez que las flotas se movilizaron, Alrech se encontró asignado a un crucero combinado Aven-humano como observador diplomático. Los pasillos del crucero bullían con una extraña mezcla de precisión Aven y el ajetreo adaptable de la IDG. Los equipos de vuelo se apresuraban a verificar las calibraciones de último minuto en los motores de curvatura. A través del sistema de comunicaciones, repetidas llamadas dirigían a toda la fuerza combinada al área de preparación. En las últimas horas antes del asalto, Alrech subió al puente para ver a Reyes conferenciando con comodoros reptilianos y oficiales de inteligencia Aven. Llevaba un uniforme estándar de la IDG, pero había integrado sutiles elementos de diseño Aven, quizás como un guiño a su ayuda. Habló con calma sobre la sincronización de los saltos de curvatura para garantizar la máxima confusión entre los defensores Sera. Belmarik, observando desde una pantalla, apretó la mandíbula, aparentemente dividido entre la admiración y el resentimiento. Todo el plan dependía de los nuevos módulos de interferencia de la Tierra, irónicamente adaptados de un principio de escaneo Aven. Esta sinergia de retazos era algo que la Unión nunca había practicado realmente, centrándose en cambio en la doctrina estandarizada. Alrech se maravilló de que el desdén de la Tierra por el así no es como hacemos las cosas podría ser la clave para ganar. El día del asalto, el caos reinó en el sistema Anderea. Los Sera habían anclado una red de plataformas de defensa orbital alrededor del planeta. Las naves de guerra reptilianas golpearon estas defensas desde un flanco mientras las corbetas dexorianas intentaban acercarse. Luego, los escuadrones liderados por humanos iniciaron oleada tras oleada de infiltración de drones, eliminando nodos de comunicación clave.
Los Cera respondieron con una salva viciosa. Cañones con base en el planeta y acorazados itinerantes martillearon las líneas de la Unión. Decenas de naves en ambos lados sufrieron impactos catastróficos. Los restos flotaban en arcos que brillaban por el reflejo de soles distantes. El crucero de Aldrich se sacudió violentamente cuando una andanada rozó sus escudos. Esperaba un colapso completo de las líneas de la Unión. Pero entonces, el escuadrón de infiltración especial de la Tierra atacó detrás de las líneas Cera en la ruta hiperespacial. Lo que encontraron allí fue un superacorazado parcialmente ensamblado, una monstruosa nave de próxima generación. Al golpearlo temprano, neutralizaron la mayor ventaja de los Cera. En menos de una hora, la marea cambió drásticamente. En la órbita de Anderea, Reyes ordenó un empuje directo sobre la estación de comando principal Cera, coordinando un empuje de múltiples especies que inmovilizó a los acorazados lejos de la estación. Un enjambre final de drones de la Tierra atacó los puntos débiles estructurales de la estación. Una vez más, los imparables Cera se encontraron superados en maniobras. El anillo orbital del planeta colapsó. Las naves de los Cera, perdiendo la cadena de mando, intentaron retirarse. Esta vez, la Unión estaba allí para empujarlos más lejos. La flotilla reptiliana de Belmarik martilleó las naves en fuga con enormes cañones de riel de plasma. La victoria combinada fue innegable. Anderea fue liberada de la ocupación Cera. Pero lo que nadie pasó por alto fue que el golpe decisivo, tanto en la órbita de Anderea como en la ruta hiperespacial oculta, fue asestado por las tácticas impredecibles de la Tierra. Un silencio frenético se apoderó de las redes de la Unión mientras llegaban los informes posteriores a la acción. Abundaban las felicitaciones, pero también la cautela. Todos vieron que la Tierra había vuelto a demostrar ser central para el éxito de la batalla. Con cada éxito, la Tierra se volvía más segura, forjando alianzas más profundas con especies más pequeñas que querían protección de los Cera. Algunos incluso sugirieron que la Tierra podría ser el núcleo de una nueva coalición que podría eclipsar a la Unión. Aldrich, por su parte, no podía negar que el enfoque de liderazgo de los humanos, práctico, rápido y abierto al riesgo, había eclipsado las viejas costumbres. Sin embargo, por muy triunfante que fuera, se preguntó qué pasaría después de que los Cera fueran derrotados permanentemente. Le confió a Reyes una noche que le preocupaba que el resto de la Unión pudiera comenzar a temer las expansiones de la Tierra. Reyes respondió con una aceptación casi cansada, afirmando que nunca pidieron poder más allá de su sistema. Solo pidieron sobrevivir. Aún así, las semillas de la tensión estaban allí. Cuanto más imparable se volvía la Tierra, más se sentirían eclipsados los miembros más antiguos de la Unión. Y los poderes eclipsados rara vez se contentan con permanecer así. El tiempo pasó en un torbellino de campañas. La recién formada flota combinada de la Unión, con las naves de guerra de la Tierra al frente, obtuvo una serie de victorias contra los puestos de avanzada Cera. El colectivo, humillado, se retiró a su corazón. Se rumoreaba que estaba forjando alianzas con especies extremistas que odiaban la influencia de la Unión. Aldrich recibió noticias del liderazgo Aven de que se avecinaba una confrontación final importante. Si la Unión podía triunfar, aseguraría una paz duradera para docenas de mundos. Esa confrontación tuvo lugar un año después de la defensa de Marte. La Unión martilleó la última fortaleza de los Cera en un enfrentamiento salvaje y prolongado. Las pérdidas en ambos lados fueron cuantiosas, pero una vez más, la marca única de guerra de la Tierra obligó a las líneas Cera a desmoronarse. En la ceremonia oficial que marcó el cese de la agresión Cera, a la que asistieron delegados Aven, reptilianos, dexorianos y otros, la Tierra se situó en el centro, aclamada como salvadora. Muchos creían que la crisis había terminado, dando paso a una era de prosperidad estable. Sin embargo, Aldrich sintió una corriente subterránea de inquietud, incluso mientras las ceremonias celebraban el amanecer de una nueva era. Los humanos habían hecho en unos pocos años lo que la Unión no pudo hacer en muchas décadas. Unificar una especie conflictiva, movilizar tecnología y enfrentar una guerra que abarcaba la galaxia con una audacia casi temeraria. Ahora habían asegurado su asiento entre las potencias de la galaxia con flotas que rivalizaban con los principales actores de la Unión.
La Tierra incluso había comenzado a establecer lazos formales con especies fuera de la membresía de la Unión, forjando nuevas rutas comerciales, invirtiendo en investigación conjunta con confederaciones planetarias más pequeñas. Los viejos aristócratas de la Unión, como Bel-Marik, refunfuñaban en privado. ¿Era la Tierra un subordinado? Difícilmente. Eran un igual, o quizás más. Y la Unión tenía que adaptarse o arriesgarse a fracturarse desde dentro. En una conversación final en la estación Nueva Terra, Aldrich caminó por el anillo orbital con Reyes. Contemplaron una bahía de atraque que albergaba una nave capital de próxima generación que se rumoreaba que incorporaba ingeniería Aven y Dexoriana. Era un testimonio de la sinergia que se había formado. Ambos reconocieron que una paz robusta podría ser posible si la Unión aceptaba que la Tierra había cambiado el equilibrio. Pero si la paranoia o la envidia echaban raíces, podrían surgir nuevas fisuras. Reyes expresó sus esperanzas de que la Tierra, frente a tantas unificaciones internas, hubiera aprendido el costo del conflicto innecesario. Deseaba un día en que la única competencia entre especies fuera por el descubrimiento y la mejora, no por la conquista. Aldrich asintió, apreciando el idealismo, pero una parte de él permanecía cautelosa. En la tradición Aven, cada cambio de poder, por muy bien intencionado que fuera, corría el riesgo de avivar viejos resentimientos. Recordó la primera vez que recomendó traer a la Tierra a la Unión y como todos lo desestimaron. Ahora, los mismos poderes que se rieron tenían que inclinarse ante los logros de la Tierra. Mientras partía para un breve permiso en el mundo natal Aven, Aldrich se sintió dividido. Creía que la Tierra podía ser una fuerza para el progreso. También era ya imparable. Los humanos estaban modificando el concepto mismo de los corredores de curvatura, probando nuevos límites que podrían lanzarlos mucho más allá de los ojos vigilantes de la Unión. Hablaban de forjar alianzas con especies que la Unión nunca había conocido o había olvidado hacía mucho tiempo en los brazos espirales exteriores. Si esa expansión era guiada por la razón, quizás marcaría el comienzo de una edad de oro. Si era impulsada por el miedo o la arrogancia, quizás la galaxia estaría cambiando una amenaza por otra. Nadie, ni siquiera Reyes, podía saber con certeza qué camino elegiría la Tierra. La guerra había terminado, pero una nueva lucha de realineamiento político estaba comenzando. En los días que siguieron, la galaxia bullía de alivio porque la amenaza Cera había terminado. Enviados diplomáticos viajaron a mundos que alguna vez estuvieron sitiados, entregando ayuda, prometiendo reconstrucción. Naves de construcción lideradas por humanos ayudaron a reparar estaciones orbitales para especies más pequeñas que habían sufrido ataques Cera. El Consejo de la Unión debatió cómo incorporar los avances tecnológicos de la Tierra en una política más amplia. Algunos presionaron para estandarizar los nuevos protocolos de seguridad de curvatura desarrollados por los laboratorios de élite de la Tierra. Otros exigieron regulaciones sobre las naves capitales de drones, preocupados por una carrera armamentista. Por cada intento de unificar, había una sutil corriente subterránea de intereses contrapuestos. Así que, aunque la guerra había terminado, una nueva tensión bullía en silencio. En una noche estrellada sobre la ciudad capital Aven, Aldrich se encontró en un jardín tranquilo, contemplando el cielo. La estrella que era el sol de la Tierra estaba demasiado lejos para ser visible a simple vista, pero imaginó su cálido resplandor envolviendo ese vibrante planeta azul que había desafiado todas las probabilidades. Recordó el día en que se presentó ante el Consejo de la Unión, tratando de convencerlos de no subestimar a una especie de la que sabían poco. Al final, nadie le había creído hasta que fue casi demasiado tarde. Pensó en la mirada inquebrantable de Reyes mientras comandaba un grupo de batalla desde una estación orbital que su gente había construido en tiempo récord. Recordó los flujos de datos de los científicos de la Tierra, simultáneamente brillantes y aterradores en sus rápidos avances. Una sonrisa irónica tocó su pico. Si hubiera sabido cómo terminaría, ¿habría hecho algo diferente? Probablemente no. La guerra había demostrado que las viejas suposiciones podían ser mortales. Si se quería progresar, el riesgo era inevitable. Pero el recuerdo de esa declaración final de Reyes, la idea de que la unificación de la Tierra fue impulsada por un deseo colectivo de nunca más ser vulnerables, se le quedó grabado.
La supervivencia era un motivador potente. Llevaba a logros extraordinarios. La pregunta era, ¿llevaría a la sabiduría o a la arrogancia una vez que la amenaza retrocediera? Al-Rech no tenía respuestas concretas. Todo lo que sabía era que todo estaba cambiando y la Unión tendría que adaptarse. Quizás eso era bueno. Abrió sus pequeñas alas vestigiales en una expresión de resignación. Luego presionó un comunicador, enviando un mensaje a Reyes con un mínimo de florituras. Gracias por recordarle a la galaxia que nunca debe subestimar lo desconocido. Espero que siga siendo una lección de humildad y no un precursor de más conflictos. Desde el lado de la Tierra, la respuesta llegó horas después. Seguimos listos para colaborar. La guerra puede haber terminado, pero el verdadero trabajo acaba de comenzar. Al-Rech cerró los ojos, recordando el viejo cinismo en los corredores de la Unión. Solían decir que la humanidad era demasiado dividida, demasiado atrasada, demasiado impulsiva. Los Zera habían usado esa creencia para apostar por una conquista fácil. Estaban todos equivocados. Los humanos habían destrozado ese mito. Si la Unión había sido un lago estancado, la Tierra fue el meteorito que se estrelló directamente en su superficie, creando ondas y olas que nadie podía ignorar. Al-Rech sospechaba que el futuro podría ser brillante o podría estar plagado de nuevos peligros. Resolvió actuar como un puente, si era posible, ayudando a la Tierra y a la Unión a encontrar un terreno común. Sin importar la tensión, era mejor que la alternativa de dejar que los viejos miedos se enconaran. Años más tarde, los historiadores debatirían el momento que realmente marcó la llegada de la humanidad como potencia galáctica. Algunos afirmarían que fue la defensa de Marte, donde la flota oculta de la IDG aniquiló por primera vez una nave insignia Zera. Otros señalarían las misiones de infiltración en Anderea, o el asalto final que terminó la guerra, o quizás la cumbre de la Unión en Eldrien. Independientemente de la fecha específica, todos estaban de acuerdo en un punto. La ascensión de la humanidad fue repentina e imparable. Habían sido subestimados durante tanto tiempo, eclipsados por especies que se creían más avanzadas. Sin embargo, una vez que comenzó la guerra, no se pudo ocultar que la Tierra poseía un espíritu impredecible capaz de sacudir los cimientos mismos del orden establecido. La galaxia, como siempre, siguió girando, llevando a innumerables especies en su danza cósmica. Otra crisis llegaría eventualmente. Alguna nueva amenaza, algún nuevo desequilibrio. Quizás serían los viejos Zera reagrupados con nuevos aliados o un imperio olvidado que resurgía más allá de los brazos espirales. Quizás incluso serían las semillas de la tensión dentro de la propia Unión. Pero si ese día llegaba, la galaxia recordaría con qué facilidad los que estaban en el poder podían ser tomados por sorpresa. Recordarían que la inteligencia podía florecer en los rincones más inverosímiles del espacio. Recordarían que si desprecias a una especie con suficiente determinación y creatividad, lo haces bajo tu propio riesgo. En una estación distante en el borde de lo que una vez fue el espacio de los Zera, una vieja estatua permanecía sin derribar. Representaba a un señor de la guerra Zera de siglos pasados, grabada con inscripciones sobre sus conquistas ininterrumpidas. Curiosamente, después de las victorias de la Tierra, alguien había tallado una figura humana de pie desafiante en su base, una representación caprichosa de artistas desconocidos. La figura no estaba detallada, era más simbólica que literal, con las manos levantadas en una señal universal de triunfo. Con el tiempo, la estatua se convirtió en un recordatorio silencioso para los viajeros. Subestimar a los así llamados primitivos puede derribar incluso a la fuerza más poderosa. Y así permaneció, un centinela silencioso de la nueva realidad. Todos habían aprendido, algunos dolorosamente, que el potencial de la humanidad nunca debía ser desestimado. Al-Rech, leyendo sobre la estatua en un boletín de noticias de pasada, sonrió para sí mismo. Recordó el día en que solicitó por primera vez reunirse con estos humanos, como el Consejo trató de disuadirlo. Recordó el primer destello de posibilidad que vio en sus ojos y cuán resuelta había estado Reyes en forjar la unidad planetaria cuando se enfrentaba a un peligro existencial. Si tan solo la Unión hubiera reconocido esa chispa desde el principio. Quizás la guerra podría haber tomado un camino más simple. O quizás no.
A veces se necesita la adversidad para demostrar el valor. La historia puede mostrar que el ascenso de la humanidad fue exactamente el shock que la galaxia necesitaba. Terrible, sí, pero también galvanizador. Las lecciones aprendidas darían forma a futuras asociaciones, forjando una galaxia menos encadenada por el prejuicio. Para Alrech, no cabía duda. Todos habían subestimado a la humanidad hasta que comenzó la guerra. Entonces todo cambió.